pues hoy tenemos una nueva charla de reflexiones sin censura, en la que hablaremos de un montón de temas, de todo lo que vaya saliendo, sin prisa pero sin pausa también, con el gran Oliver Ibáñez. Hola Oliver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, tío, ¿qué tal? Pues nada, contento de estar aquí charlando con gente con la mente abierta Mm, y gente que, bueno, que ya nos conocemos, ya nos hemos visto en alguna manifestación por ahí por Varna, sí. así que bien, tío. Pues nada, yo ya lo he dicho antes en un streaming que he hecho en Instagram, que bueno, mucha gente me había insistido en que te trajera un día, que habláramos, y dije, coño, pues como acabas de decir, como nos seguíamos y nos conocíamos de alguna manera, y dije, pues sí, ¿por qué no? Y de ahí ha nacido un poco esta charla de aquí, por el tema de la Tierra plana, sobre todo, por hablar con alguien de ese tema, alguien que yo creo que es de los top 5 de YouTube de habla hispana de este tema, que ha compartido más vídeos seguramente, y me apetecía mucho hablar contigo. Pero antes de eso, yo siempre hago una primera pregunta, Oliver, que es, ¿qué es para ti la vida? ¿Qué es para mí la vida? Qué buena Sí. pregunta, creo que nunca me la habían preguntado, ¿eh? ¿Qué es para mí la vida? La vida para mí es una experiencia, casi una simulación. Creo que nuestra esencia no es nuestro cuerpo físico, tal y como dice vamos a decir, la narrativa oficial, por no decir Ujú. ciencia oficial, porque la ciencia, bueno, engloba muchas cosas. Creo que somos una especie de avatar, ¿no? Una especie de alma, o sea, nuestro verdadero ser es el alma, Ujú. y creo que eso nunca muere. O sea, cuando decimos que alguien muere, en realidad, ¿qué muere? Total. El Muere el cuerpo, cuerpo. Sí, sí. pero el cuerpo nunca ha tenido vida, digamos. O sea, lo- la vida es el alma, ¿no? El espíritu, y eso nunca muere. Porque cuando el alma sale, digamos, o el espíritu sale del cuerpo, sigue viva ese alma, ¿no? Sí. Entonces, bueno, son unos términos que es interesante, ¿no? Reflexionar sobre eso. Pero creo que, en definitiva, somos una especie de espíritu de alma y que, bueno, hay diferentes religiones o civilizaciones que hablan de reencarnaciones, ¿no? O sea, que no es nuestra primera vida eh, y que, por ejemplo, en el judaísmo, ¿no? Se cree que si tu alma vuelve a otro cuerpo es porque tiene que seguir cumpliendo o tiene que acabar de cumplir Mm. esa misión que no has cumplido en tu primera vida, etcétera. Entonces, creo que es interesante digamos, tener esas ideas, esas opciones que hay ahí de qué es la vida, ¿no? O sea, es simplemente como dice la narrativa oficial, somos un cuerpo, morimos y ya está, que todo eso se engloba con cosas que siempre hemos dicho, el Big Bang, la evolución, ¿no? Ujú. Teorías científicas o de la historia oficial, que bueno, son bastante cuestionables bajo mi punto de vista y te quieren hacer creer que lo único que somos es un cuerpo físico y que, bueno, carpe diem y morimos y ya está, y se acabó, ya no hay nada más, ¿no? Claro, ahí Sí. la vida no tiene mucho sentido. El sentido de la vida en ese prisma nihilista barra ateo es nulo, es completamente subjetivo, o sea, no hay un creador que dé sentido a la vida, sino que es cada uno el que le da sentido, pero claro, eso no es un sentido objetivo, o sea, la vida no tiene sentido en Ujú. ese sistema, ¿no? Ateo-nihilista. Entonces, creo que existe esa dualidad. Muy interesante, tío, todo lo que dices. Yo soy muy de esa línea. No habíamos hablado de esto, bueno, no hemos hablado nunca así un poco en serio de nada, No, por eso me hace ilusión también hablar contigo. sí, pero totalmente. Yo hay una cosa que, por ejemplo, en este tema, la gente suele pensar en la muerte, ¿no? La gente, ay, ¿qué será la muerte? ¿Qué me pasará? ¿No? El cuerpo se queda, pero el alma, ¿dónde va? Etcétera, ¿no? Yo tiendo a pensar en el nacimiento. Es decir, no es a dónde voy, sino de dónde vengo, ¿no? Porque de algún lugar tengo Claro. que venir, ¿no? La misma ciencia oficial, como decías, dice aquello de que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por lo tanto, si yo soy una energía que de alguna manera está dentro de este cuerpo, en esta encarnación, vengo de algún sitio. He tenido que venir de algún sitio, no puedo venir de la nada y por lo tanto ya hay una apertura ahí para decir, oye, pero ¿de dónde vengo, no? Y una cuestión muy, muy importante, como dices, cuando no tenemos al menos algún tipo de referencia en esa línea, la vida se convierte en estímulos, en hacer que parezca que tengo éxito en función de lo que diga mi cultura,
en que los demás me vean como una persona que hace las cosas bien, ¿no? Dentro de ese bien y mal que a veces es tan confuso, etcétera, etcétera, ¿no? Así que muy interesante todo lo que comentas. Yo también parto siempre de esa simulación. O sea, yo ya no sé ver la vida sin interpretar la simulación o el multiverso, si quieres. Esa sensación de que al final el tiempo simplemente es parte del juego y de la experiencia y que en el fondo nosotros, fuera de aquí, concibiríamos todo esto de la realidad muy distinto y simplemente lo que tenemos que hacer es intentar jugarlo, intentar profundizar lo máximo posible. Yendo por este lado, hay mucha gente que ya me lo comenta en el chat, ¿no? Que esperaba o que espera que hoy choquen, ¿no? El punto de vista terraplanista que puedes tener tú con el punto de vista no terraplanista o esfericista, no sé cómo se llama, que puedo tener yo, ¿no? Y es una cosa que te quería preguntar. ¿Por qué crees que tanta gente que cree que la Tierra es plana tiene a la vez una concepción tan futbolística, vamos a decirlo así, porque lo ve como dos equipos de fútbol que a ver quién gana, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que se conjugue ese despertar que te hace darte cuenta de cosas que otra gente no se da cuenta y a la vez las ganas de a ver si le gana mi equipo al otro, ¿no? Es un poco esa visión la que tengo. Sí, coincido contigo en esto de que se ha creado una dualidad, tanto por un bando como por otro, y creo que no aporta nada eso, ¿no? O sea, creo que todos somos humanos y creo que todos debemos remar en una misma dirección. Entonces, separarnos por una cosa tan banal como la forma de la Tierra, es verdad que la gente dice, o sea, muchos escépticos o terraglobistas, ¿no? Dicen, pero a mí qué me importa la forma de la Tierra, o sea, ¿en qué me afecta a mí si voy a tener que seguir pagando los impuestos, etcétera, etcétera? O sea, ¿en qué me afecta, no? Y sí, o sea, tienen razón en cierto sentido, ¿no? Claro que cuando uno entra en esto, ve más allá, lo relaciona con antiguas escrituras y ves que hay un componente espiritual, pero así, de primeras, tienen razón. ¿En qué me importa a mí la forma de la Tierra? O sea, ¿en qué nos afecta, no? Entonces, creo que se ha creado esa rivalidad futbolística, ¿no? De Barça-Madrid en algo que no es tan importante. O sea, la forma de la Tierra, ¿no? No nos afecta directamente. Pero, por otro lado, es necesario que existan en la vida, siempre hay gente que está de acuerdo o está en desacuerdo contigo, siempre va a haber dos posturas, ¿no? De hecho, la vida se basa en la dualidad, el bien y el mal, la verdad, la mentira, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay que tener un poco de cabeza, ¿no? Tanto por un lado como por otro, es decir, ¿por qué no intentamos todos descubrir la verdad y nos desapegamos de esa parte del ego? ¿No? Esa parte que, no, yo quiero tener razón y voy a defender mi postura, incluso insultándote, atacándote, para así proteger mi ego. Porque no quiero reconocer que he estado equivocado o que mis ideas pueden ser confrontadas o que pueden estar equivocadas, ¿no? Y yo siempre he sido muy respetuoso desde el principio. Es verdad que yo empecé con esto en 2016, han pasado 4 o 7 años, ¿no? Y he cambiado, creo que he madurado en bastantes aspectos, la verdad, y he cambiado, ya no soy tan radical en algunos aspectos porque entiendo mejor la realidad del mundo, ¿no? O sea, y hay mucha gente que no ha llegado todavía a esa fase y se lo toma como una lucha, ¿no? Incluso contra su propia familia o amigos. O sea, mucha gente, o te imaginarás que he hablado con miles de personas, o me hablan más bien miles de personas sobre este tema de la Tierra plana a lo largo de los años y sé cómo piensa la gente y cómo afecta a sus vidas todo esto, ¿no? Entonces, mucha gente confronta a su propia familia, amigos, se apartan de ellos porque no piensan como ellos. Creo que es un error, ¿no? Creo que es un error. Está bien quizá juntarte con gente que piensa como tú, está bien porque al final te sientes más cómodo, etcétera, pero tampoco apartes a la gente de tu alrededor porque no creen que la Tierra es plana, o al contrario, porque creen que la Tierra es plana. No sé, intenta buscar en inglés se diría middle ground, o sea, una fase intermedia ahí, ¿no? Una parte intermedia donde podáis estar de acuerdo. Quizá no habléis de ese tema directamente, ¿no? O sea, ¿para qué te vas a enfadar con una persona que sabes que no vas a cambiar su opinión? Pero también es importante dejar la semilla ahí plantada, o sea, no solo con la Tierra plana, sino con el tema de la plande, ¿vale? Pero a ver cómo lo disfrazamos, porque esto igual puede ir a YouTube. Lo de 2020.
Lo de 2000, lo de 2020, claro, eso también es un tema de, ¿no? De Ujú. Barça-Madrid, esa dualidad, ese Totalmente. confrontamiento total, además, Total. incluso peor que la Tierra plana. O sea, yo he visto familiares que defienden la narrativa oficial, pero, o sea, que te insultan prácticamente. O sea, lo he vivido yo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces ahí yo siempre pongo el freno y cambio de tema o les doy incluso la razón, entre comillas, para que no se sientan mal y no escale a una situación que no tiene sentido que escale, ¿no? Pero eso parte del ego, eso parte del ego. Y creo que tú, habiendo estado también implicado en esto de 2020 bastante, ¿no? Incluso sacaste un libro, creo, de este tema, Ujú. manifestaciones, pues habrás tratado con gente también que podríamos hacer esa equiparación con el tema tierra plana, ¿no? O sea, yo he tratado con muchos terraglobistas que me han insultado por eso y tú habrás tratado con muchos pro-Bacus, ¿no? Pro-Bacus que te han insultado porque tal. Sí. Entonces, hay que tener un poco de cabeza, ¿no? Y ahí se ve también la madurez de cada persona. El saber respetar otras opiniones y el saber conversar sin llegar a crear una escena de algo que no tiene sentido. Buah, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que no sabía mucho, o sea, suponía que íbamos a poder tener este tipo de charla, ¿eh? Pero al final no sabes mucho lo que vamos a poder llegar a hablar, porque también improviso mucho con todo lo que voy diciendo, pero me parece el camino. O sea, este tipo de charla en la que alguien que parte de una visión distinta a la mía en ese aspecto, pero en otras cosas muy parecidas seguramente, y que podamos hablar abiertamente y mostrar que la gracia precisamente es aprender del otro y desarrollar y respetarnos y escuchar y a ver si a lo mejor no en eso me equivoco, pero en otra cosa que ha dicho, mira, joder, justo sí que puedo darme cuenta de que me he equivocado o de que mi visión no era la adecuada o la acertada del todo. Me parece una bendición. Con el tema de lo de 2020, yo creo que me ha pasado un poco lo que a ti, que uno empieza con mucha fuerza, con una idea y la comparte vivamente y vehementemente y cuando ya ves demasiada gente que se aferra demasiado a eso a nivel egoico, como decías, y ves demasiado punto de vista radical y demasiada dualidad y demasiado equipo de fútbol, como hemos dicho, llega un punto en que dices, hostia, lo que estoy haciendo está alimentando lo que quiero alimentar o no, ¿no? Llega a ese punto. Y a mí me ha pasado con este asunto, me ha pasado que ahora, o sea, no cambiaría nada de lo que he hecho y en muchas cosas veo que he sido muy coherente, pero creo que también en lo de la tierra plana hay mucha gente que se ha sentido excluida de la sociedad, ¿no? Aquello de he intentado hablar con mi gente de este tema, no me han escuchado, me han menospreciado, me han apartado, etcétera. Y no he madurado, como bien has dicho, no he trascendido esa experiencia y yo me estoy comportando de la misma forma, pero desde el otro lado. Es decir, ya no tolero que venga alguien a decirme que no, que la Tierra puede ser un globo, o que la pandemia en realidad no era una pandemia, ¿no? O lo de 2020, perdón. Y veo eso, ¿no? Veo como que hay mucha postura psicológica de me aferro a esta idea y no salgo de aquí. Y claro, eso es lo mismo que lo que hace la gente que está adoctrinada o que se ve sometida por lo que dice el sistema, los gobiernos y demás, que es cerrar mi mente, mantenerme en una idea, en una creencia y seguir para adelante con todo esto. A mí una cosa que me ha sorprendido mucho, Oliver, es que yo mucha gente que me he encontrado que pensaba o que piensa que la Tierra es plana, le he preguntado, vale, pero explícame por qué. Como para intentar hablar y desarrollar el tema. Me ha dicho, no, mira este vídeo. O no, es que yo no lo sé explicar, pero tienes que ver a Oliver, por ejemplo, ¿no? Y yo Ujú. pensaba, hostia, si tú no lo sabes explicar, aunque sea para ti mismo, ¿cómo puedes creer en algo si no te lo sabes explicar? ¿Cómo puedes poner como todos los créditos en esa opción de la ruleta, ¿no? Si realmente tú no te lo sabes explicar, ¿no? Estamos hablando de algo que te lo tienes que saber explicar o al menos tener una noción. Como bien has dicho antes también, pienso que no es un tema tan importante, tu vida va a seguir igual, pero a la vez sí es importante en el sentido de que tenemos que ir descubriendo la verdad y descubriendo la realidad, el mundo en el que estamos, etcétera. Pero estoy seguro de que ahí nos entendemos a la perfección porque pienso mucho de esa forma. ¿Por qué esa gente crees tú que se aferra tanto a esa postura? A la postura de que la Tierra es plana. Sí, a la postura como muy defensiva y muy ofensiva también, ¿no? No, no, la Tierra es plana, me aferro a esto y tú estás equivocado y como que te dan la sensación de que no estás lo suficientemente despierto, por ejemplo.
Sí, sí, es verdad que esto va en consonancia con lo que decía antes, de que hay gente que se aferra mucho eh, a una postura y a otra. O Mm, sea, en ambas versiones, ¿no? mm, Creo que pasa más con la postura oficialista. Creo que la gente se aferra más y es más violenta al defender la postura oficialista, tanto de la plan de como de tierra plana. ujú, Bueno, tierra globo y las vacus, ¿no? Por ejemplo. mm, Son más agresivos porque ujú, la programación es mayor. O sea, ujú. es toda una vida de programación. En el caso de la Tierra, pues la NASA, los dibujitos animados, Star Wars, Star Trek, colegio, educación, sistema académico, sociedad, todo eso te ha condicionado desde el principio para creer que lo del espacio es real, a veces no de forma consciente, es decir, no caigamos tampoco en el pensar que todo el mundo está metido en la conspiración, tu profe de historia también, todos los científicos también, ¿no? O sea, ellos han crecido creyendo unas cosas y luego lo enseñan y defienden esa postura. No es que te estén intentando engañar Sí, porque forman parte de la élite Illuminati, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. simplemente es una rueda, es una bola de nieve que se va formando y ya está. Solo unos cuantos la harán a propósito, seguramente los de arriba del todo o gente que estableció ciertas doctrinas hace décadas o siglos. Y a partir de ahí se ha ido formando una bola de nieve que hay que desentrañar, ¿no? Total. ¿Por qué lo defienden? ¿Por qué hay gente que defiende la Tierra plana y te insulta? Pues lo mismo que los otros, lo mismo que el globo. Es por el ego, seguramente. Es por el querer tener la razón, el querer... Piensa que mucha gente dentro del mundo de la conspiración, siendo realistas, pero como en todos lados, ¿eh? El mundo de la conspiración no es una excepción. Hay gente que quiere destacar, quiere sentirse que sabe más que los demás, seguramente porque en su vida personal o privada pues tengan carencias, ¿no? Entonces intentan contrarrestar eso, pues queriendo sentirse como superior de alguna manera, ¿no? Como yo sé que la Tierra es plana, tú no, eres tonto y yo soy listo, ¿no? Es un Totalmente. error, creo que es un error y creo que aquí la clave sería como compartir pensamientos con los demás y ver a dónde llegas, ¿no? Mm, Conclusiones, a ver qué conclusiones sacas, mm, hablando con los demás, plantando la semilla y a veces no se puede hablar con alguien directamente porque precisamente defiende su postura a capa y espada y ves que es que no hay, o sea, no hay lugar, no ya para convencerle de tu opinión y tu postura, sino para dialogar. O sea, hay gente que mm. directamente no está o no está en el momento de su vida o su personalidad no le nunca va a tener esa capacidad. Bueno, dejas la semilla y si crece, crece. Yo he tenido mucha gente que me ha insultado y luego me ha venido a pedir perdón o a decir, oye, hace 5 años te dije de todo y ahora me estoy cuestionando todo. O sea, me puse a pensar o un día me vino la inspiración y vi que tenía razón en ciertas cosas, ¿no? Esto me ha pasado muchas veces, pero un montón de veces, ¿eh? Mm, Entonces, bueno, también hay que tener paciencia con la gente, saber distanciarse. Es que yo veo mucha gente, sobre todo en, bueno, sí, en redes sociales, Twitter y tal, que se insultan, intentan quedar bien, ¿no? Públicamente ante los demás y mm. como insultar a alguien para dejarlo mal. Creo que tampoco aporta mucho eso y yo soy más partidario de, bueno, o sea, yo por ejemplo, en mi caso, yo hago mis vídeos y mi información la transmito en redes sociales y luego ya cada uno saca su conclusión y igual en unos años piensa igual que yo, ¿sabes? Ujú, total. Sí, sí, además me parece súper interesante eso, porque al final es una pregunta que te quería hacer así muy rápida. He visto que tenías como medio millón o más de suscriptores en YouTube y eso, si imagino los 7 años y la gente que te habrá escrito y comentarios y de todo, debe ser duro, ¿vale? ¿Cómo te ha influido eso? ¿Cómo te ha influido el recibir tanto input? Y fíjate que, como bien dices, tú no has entrado al trapo en nada, o supongo que prácticamente en nada, pero ¿cómo te ha influido el ver tanta gente hablando de ti o sobre algo que tú has hecho? Sí, la verdad es que siempre te influye, ¿no? A ver, yo no me hago aquí el famoso ni nada, pero sí que he tenido cierta repercusión. Esto de las redes sociales va mucho por épocas, ¿no? O sea, hay Ujú, épocas en que alguien se hace viral, luego no, y así, ¿no? Es un poco, bueno, depende de... sí, Pero sí. sí que ha habido épocas, a ver, por ejemplo,
con el tema Tierra plana. En 2017 me mencionó Pedro Duque, él es ex astronauta y ex ministro Sí, sí. del gobierno de Sánchez, creo que era ministro de Ciencia, Tecnología y Universidades, ¿no? Ujú. Pues me mencionó en 2017 en Twitter, sorprendido de que un youtuber español hablara de la Tierra plana, ¿no? Entonces yo le contesté, eso se hizo viral, salió en las noticias. Luego me invitó Risto a su programa de Todo es Mentira. También se lió y es salido eso en periódicos y todo, ¿no? Pero, o sea, no creo que fuera eso lo que me hiciera viral, sino mis vídeos. O sea, realmente antes de todo eso, yo tuve vídeos ya con millones de visitas. O sea, la gente me conocía de YouTube, no de haberme visto en, ¿sabes? En la tele ni nada. Total. Y eso, claro, afecta, sobre todo en la época en que hablábamos de Tierra plana, los insultos eran el pan de cada día. Y eso sí que puede llegarte a afectar psicológicamente, ¿no? Sobre todo si es una persona que no está acostumbrada. Yo, por suerte, ya estaba acostumbrado, porque yo no es que tuviera 0 suscriptores y de repente saliera en la tele, o sea, de 0 a 100. O sea, fue gradual, ¿no? A mis vídeos. Entonces, yo ya estaba un poco curado de espanto, ¿no? O sea, tenía esa mentalidad ya de... Ya estaba acostumbrado a recibir mensajes de odio y todo, ¿no? O sea, yo tengo vídeos que ni siquiera voy a nombrar el título, pero los borré de YouTube. Yo. Porque cuando me empecé a hacer como viral, digamos, digo, uy, esto como lo saquen estoy jodido, incluso a la cárcel, de verdad, ¿eh? O sea, yo tenía vídeos de exponiendo la agenda... En fin, no lo voy a decir, pero... Cosas que se están viendo hoy en día, que los progres promueven mucho, digamos. Ese tipo de agendas, ¿no? Entonces yo tenía vídeos ya en 2013, 14, criticando eso y exponiendo eso. Entonces los tuve que borrar rápido, ¿no? Y en esos vídeos yo ya tenía cosas. O sea, antes de la Tierra plana yo ya había recibido ese tipo de hate online y estaba acostumbrado a lidiar con gente y a hablar de temas muy polémicos y muy... que causaban polaridad, ¿no? Entonces yo ya estaba acostumbrado, entonces no me pilló tan de sorpresa, no me afectó tanto, ¿sabes? Ya ves. Pero yo he visto cómo ese tipo de cosas puede afectar a alguien, lo he visto y lo sigo viendo. O sea, veo gente que cierra sus canales, sus redes sociales, se vuelven medio locos, o sea, empiezan a despotricar y a llorar en redes sociales. Lo he visto en el mundo de la conspiración, lo he visto mucho. Pero gente adulta incluso, que no saben manejarlo. No saben manejar ese input negativo. Yo, por suerte, lo he sabido manejar. No sé hasta qué punto, o sea, siempre afecta, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, aquí seguimos hablando de temas. Es verdad que, más que la opinión de la gente, a mí lo que más me ha afectado en cuanto a controlar mi contenido en la actualidad son las propias redes sociales. O sea, no los comentarios de la gente, que me da un poco igual, ¿no? Sí. Sino la censura de las redes sociales. Fua, O sea, por brutal. ejemplo, YouTube, con el tema Tierra plana en 2019, implementó, o sea, es que lo dijeron ellos en la Corte de los Estados Unidos, ¿no? Un representante de YouTube fue cuestionado por el sistema legal estadounidense ahí en público y les dijeron, bueno, ¿qué estáis haciendo los de YouTube para controlar la desinformación? Y pusieron como ejemplo la Tierra plana, por ejemplo. Sí. Y la representante de YouTube dijo, bueno, ahora lo que hacemos es, ¿cómo se dice en inglés? Demote, o sea, rebajar los vídeos que hablen a favor de conspiraciones, como la Tierra plana, etcétera, rebajarlos en la barra de búsquedas. Entonces ahora tú cuando pones Tierra plana no te sale el vídeo de Oliver Ibáñez con 3 millones de visitas, que es el que tendría que salir porque es el que tiene más... es el que tiene más visitas. Lo que te sale es vídeos contra la Tierra plana, ¿no? Sí. El de Quantum Fracture, Totalmente. el de no sé, el del Santa Olaya, o sea, este tipo de cosas. Pero igual que esto ha pasado también con lo de 2020. O sea, tú pones eso y no te sale el vídeo que expone el tema. No está ya el vídeo. No está. O sea, lo que te sale Lo han eliminado ya. es el telediario, las noticias, los expertos diciendo que sí, que te pongan las vacus, etc. Entonces, eso es un sistema que han implementado las redes sociales. Vamos a ser justos también y no es que YouTube diga, bueno, vamos a censurar conspiraciones, es que le obliga al gobierno también. O sea, hay una serie de normativas que si YouTube no cede, pues YouTube no opera en esos países y ya está. Entonces, ante eso dicen, bueno, pues prefiero censurar a perder negocio. Es una empresa, es una multinacional, ¿no? YouTube, Google, AdSense, Meta también, con Facebook e Instagram.
Entonces, ellos tienen que acatar órdenes también de los gobiernos y los sistemas judiciales que hay, ¿no? Entonces, es un poco un compendio que al final ha resultado en una censura. Fíjate, es gracioso porque es una censura muchas veces indirecta, es como que te quitan monetización, ¿sabes? No te borran el vídeo, pero te quitan monetización, entonces, claro, la gente, ¿para qué va a hablar de ese tema si no se puede ganar la vida? Entonces, y al final te autocensuras tú, que es lo que he tenido que hacer yo con muchos temas, ¿no? O sea, te autocensuras y dejas de hablar de un tema, porque no tiene sentido ya. Si tú sabes que vas a subir un vídeo, por eso dejé de hablar de la Plande, porque me estuve a un strike de que me quitaran el canal de 500.000 de suscriptores. O sea, así de claro. Entonces dejé de hablar de ese tema, no tiene sentido. Entonces, ¿para qué vas a subir un vídeo si sabes que te lo van a borrar? Es que no tiene ningún sentido. Pues bueno, aparte, también es que también aburren ciertos temas, ¿no? O sea, a veces ya está todo dicho. O sea, ¿qué más voy a decir de la Plande? O sea, si quien no haya despertado ya de eso, ¿sabes? Ya no... O sea, ¿qué vas a estar hasta los 80 años hablando del tema? O sea, ya pasó, ¿no? Ya pasó. Entonces, bueno, también hay que saber virar, ¿no? De temas. Pero sí, la censura, pues te puede hacer que te autocensures también, ¿no? En mi caso, más que los comentarios negativos de la gente, que como digo, creo que no me afectaron tanto. Ya ves. Yo cuando, obviamente todo lo que has dicho, súper de acuerdo, y yo que soy un canal mucho menor y que también me lo tomo como muy de voy compartiendo lo que quiero y ya está, también he visto lo mismo que tú, en el sentido de decir, ¿para qué voy a hablar de esto si hace poco a la que llegué a 10.000 suscriptores me borraron, no sé si 25 vídeos? No me pusieron más falta, ya tenía 2, menos mal. Pero me borraron 25 de una tacada de estos que tenía hace 3 años, que habían pasado el filtro, pero con 10K ya no puedes. Entonces ya me los borraron todos y ya está. Me pusieron que no conllevaba sanción, pero que me los quitaba, ¿vale? Entonces es exactamente lo que dices. Si tú te curras un vídeo, lo subes y sabes que a la media hora te lo van a quitar y encima te van a strikear y encima te va a bajar el algoritmo, pues ¿para qué lo vas a hacer? No tiene sentido. No, y no, claro, es que es lo que dices, que te has currado el vídeo. O sea, son horas de trabajo, que has dejado de hacer otras cosas por hacer el vídeo. Tienes ciertas expectativas también, ¿no? Cuando subes un vídeo a redes sociales, como quiero que lo vea gente, el máximo número de personas, si no, no lo subirías. Y que te lo borren ese trabajo que te ha llevado tanto tiempo, eso sí que te afecta a mí psicológicamente, ¿no? Cuando me borraban vídeos por mencionar una cosa de lo de 2020 de pasada. O sea, te borraban el vídeo entero y ya tu trabajo, ¿no? Y es como, eso sí que te afecta, te desmoraliza. Entonces, al final dices, es que no quiero pasar por ese trauma psicológico más. Entonces ya no hablo de ese tema. Absolutamente, bueno, absolutamente. Es lo que hay. Yo te quería preguntar, cuando pasan estas cosas, sobre todo ya cuando has dicho lo de los gobiernos y el tema de YouTube, el tema legal, etcétera, yo intento siempre pensar si tiene sentido objetivo lo que hacen. Es decir, no me baso en son malos, yo soy el bueno, me quieren eliminar. No. Intento pensar por qué en profundidad lo están haciendo. Y, por ejemplo, yo suelo pensar, claro, es que muchas veces este tipo de contenido, ¿vale? Que no lo justifico la censura, obviamente, pero muchas veces este tipo de contenido genera como grupos sociales muy disidentes y muy alternativos a lo que el sistema quiere, que en cierta manera, y yo eso lo puedo comprender, pueden ser peligrosos para el statu quo, ya no a nivel de que la gente despierte, sino a nivel de que pueda haber violencia, que pueda haber trifulca y que pueda haber, yo que sé, problemas para la misma sociedad. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Lo ves por ahí? ¿Lo entiendes? ¿Cómo lo puedes, no sé, si te lo sabes explicar de alguna forma por ahí o ves que simplemente es porque tienen maldad y ya está? O sea, ¿cuál es la pregunta exactamente? Me he perdido Si ahí. tú, cuando te censuran un vídeo y cuando sabes todo esto de los gobiernos, que por ejemplo con el tema Tierra Plana, que limitan muchísimo el contenido, intentas pensar, ¿y qué piensas? Vale, lo que hacen tiene un sentido de control de la sociedad, pero no porque nos controlen y sean malos y no sé qué, sino porque es que si no, igual nos acabamos peleando entre nosotros o igual acabamos perdiendo eso, el control y siendo violentos entre nosotros y no nos entendemos y se acaba el statu quo para bien y para mal. ¿Tú también lo ves así o no? No hay justificación. A ver, yo creo que cuando censuran un tema es porque tratan de proteger una narrativa y lo hacen para no ser expuestos. Es decir, yo me acuerdo... A ver, vamos a caminar un poco aquí sobre...
aguas pantanosas, pero había un tema, vamos a decir, ataques terror. Aviones. No, ataques terror, ¿no? Vale, O sea, había vale. un tema, acuérdate la época, en 2015 más o menos, que eran muy asiduos, cada mes había uno, en Occidente siempre, claro. Estados Unidos, también en Europa, París, Alemania, España, incluso uno en las Ramblas. Mm. Se empezaron a hacer virales varios canales de conspiración que yo seguía, incluso estaba en contacto con algunos de ellos, vídeos que exponían estos ataques terror, ¿no? O sea, decían que habían actores, que no sé qué historias, monigotes, etcétera. Cuando se hicieron virales, YouTube eso lo cortó, vamos, de raíz, ¿no? O sea, borró directamente esos canales, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacían eso? Porque ahí está... O sea, claro, si era verdad que era un fraude y habían cosas raras, es que eso afectaba directamente al gobierno. Porque, claro, o sea, eso tenía que ser montado por las autoridades. O sea, no había otro, ¿no? No había otra. Si era falsa bandera, montado por el gobierno. Entonces, claro, creo que cuando hay ciertos actores, sobre todo en la administración gubernamental, las administraciones públicas o el gobierno o la policía, etcétera, cuando se expone directamente a esta gente, es cuando van a machete, a borrar y censurar ese tema plan D. Hay gente que puede señalar, ¿no? Incluso empresas, de Bacus, etcétera. Entonces ahí cortan de raíz. Pero temas más difusos, que no se sabe quién es el actor malo, quién es el que ha... ¿no? Sí. Tierra plana, por ejemplo. No borran. ¿Por qué no borran vídeos de Tierra plana? Porque ¿a quién señalas? ¿A la NASA? Bueno, ¿y quién de la NASA? ¿Y a Copérnico? ¿A Newton? O sea, ¿sabes? Es como Total. un poco indefinido, ¿eh? Un poco difuso. Temas de Anunnakis, extraterrestres, ¿a quién señalas ahí? Nadie, o sea, nadie sale ahí perjudicado, nadie queda mal, digamos, ¿no? Es todo muy... Bueno, el gobierno en general, ¿no? Entonces siempre me ha interesado ver eso. Cuando censuran de golpe un tema y cuando lo dejan pasar. O sea, el tema Tierra plana, bueno, sí, te quitan resultados de búsqueda, pero lo dejan estar, ¿no? Tema Anunnaki, lo mismo. Pero cuando es algo que señala directamente a una empresa, a una multinacional que está ligada con el gobierno, ahí es cuando meten el tema, ¿sabes? Totalmente, Y ¿no? es gracioso ver eso. Claro. Fíjate como estos temas que estás diciendo, tema Tierra plana, tema extraterrestres, tema NASA, claro, los dejan. Si los dejan es porque en el fondo, así lo interpreto yo, oye, pues si quieren hablar de estos temas y no perjudican directamente a nadie, oye, pues no pasa nada. Pero Claro. precisamente lo que has dicho, en el tema del terror en España, Ujú. tú imagínate, y yo no los estoy defendiendo, pero intento hacer un poco ese posicionamiento para que reflexionemos, ¿eh? Tú imagínate que yo subo un vídeo en ese momento, en el momento en el que no sé cuántas familias han sufrido la desaparición, el asesinato de alguien de su familia por el tren y no sé qué, o por lo de las Ramblas. Tú imagínate que alguien saca una información diciendo que esto es una falsa bandera del gobierno y justamente este tipo que está relacionado con el CNI y no sé qué, ¿vale? Claro, la gente no sabe gestionar esa información. Si mucha gente hace ese vídeo viral y llega a muchas cabezas, hay gente que cogería un cuchillo en su casa o vete a saber qué y se iría a matar a ese tipo o se iría a liar la parda. Entonces, yo ahí Sí. veo un punto de decir, claro, es que, ¿qué haces? Si no censuras ese tipo de contenido, hay gente que puede llegar a hacer eso. Y Claro, o si lo sea, ¿tú censuras, crees que censuran a veces para proteger a un grupo o no? Puede ser también. ¿tú O cómo sea, ves cómo está? protegerlos para evitar precisamente esto, que haya un linchamiento literalmente público. Es que Sí, ha pasado. O sea, el otro día vi un ahí vídeo voy. Ahí de voy. 2 personas en Galicia, creo que era, insultando a Risto por la calle, pero de forma brutal, ¿lo viste? Que No lo había he un visto, tío con pero un estoy bueno, visto había un vídeos, tío con un paraguas sujetando un paraguas para el Risto, o sea, estaba Risto y al lado un tío con un paraguas sujetándolo, sería un guardaespaldas o algo así. a su Y dos lado, ¿eh? personas... Que iba a su lado y le estaba diciendo de todo, ¿no? No, no, no. Y 2 personas por atrás, una tía y un señor, insultándole, diciendo de todo, persiguiéndole. Y Risto ahí como callado, el tío aguantando el paraguas al lado. Y dos Vale. personas atrás insultándole, persiguiéndoles, ¿no? Entonces, ¿crees que lo hacen para evitar que esto se haga con, por ejemplo, el CEO de Pfizer? No, porque si se expone el tema tal, es que van a por él directamente. Hombre, es que ahí voy. O sea, yo cuando veo lo de Risto pienso, hasta cierto punto,
me parece lícito que alguien pueda, yo qué sé, decirle algo a Risto Mejía por la calle. Oye, deja de decir mentiras. Yo qué sé, me parece lícito. Pero de ahí a lo mejor a ir a su casa, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, a Pablo Iglesias, que le estaba la gente en su casa picando el timbre y todos los días ahí. Yo me parece que ahí se pasa una barrera. Yo entiendo que haya mucho dolor en la gente, pero eso ya llega a un Yo creo punto en el que. es inhumano. Yo creo que también. Porque si bien esta gente, Pablo Iglesias, Risto, digamos que son nuestros enemigos porque pensamos diferente, lo contrario a ellos, pero si pasa al revés, ¿qué sucede ahí? Porque me pasó a mí con el tema de la Tierra plana, me dijeron de todo, había gente que me quería matar directamente, o sea, hay cosas que ni he No es contado justo. nunca que me han Claro, no es justo. pasado. Sí, sí. Pero claro, la gente que piensa la versión oficial puede justificar eso, ¿no? Podría decir, es que se lo merece, por decir que la Tierra es plana. Entonces nosotros no podemos caer en eso también, ¿no? De decir, sí, Risto se merece que le metan una paliza porque piensa lo contrario a nosotros. Es como que, ¿no? Funciona para las Y a dos. eso voy. O sea, Ya. yo, si hago un análisis de cómo están las cabezas a nivel humanidad o a nivel España, pienso, ¿cuánto porcentaje, qué porcentaje de la población que puede llegar a ver este tipo de contenido se le puede ir la olla? A lo mejor no es mucho, a lo mejor solo es un 10-15%, pero es un 10-15%. O sea, de 1 millón de personas o de, yo qué sé, 300.000 personas distintas que ven un vídeo, no tuyo, porque yo lo tuyo no lo veo agresivo en ninguna dirección, pero hay vídeos que sí lo son o que sí lo pueden ser, ¿no? De esas 300.000 personas que ven un vídeo hablando de que el ataque terror este que dices fue dirigido por fulanito de tal, igual 30.000 o 20.000 personas de esas se plantean que la justicia es que vaya por él y que le clave un cuchillo por la espalda en cuanto pueda. Entonces, claro, eso no sería justo tampoco. Y eso no sería, porque tampoco esa gente sabe si lo que está diciendo ese vídeo es verdad o no. Y Ya. también ese ser humano merece ser protegido porque a lo mejor no ha hecho nada. Como Yo tú, creo no habrás que hecho en el muchas mundo de la cosas. conspiración falta mucho pensamiento crítico y mucho comprobar las cosas. Me he dado cuenta de que Correcto, correcto. mucha gente se cree la primera publicación que pone un canal de conspiración. Sin O duda. sea, yo es que de hecho me he salido de la gran mayoría de canales en los que estaba de Telegram, de estos que ponían 14.000 noticias al día, todas negativas, por cierto. No te lleva Sí, nada bueno tampoco, estar todo el día mirando noticias negativas, que uy, qué mala es la élite, mira esto. Es que es un... O sea, sí, sí, acabas sí. mal de la cabeza, de verdad, ¿eh? Todo lo de Juan, por Pero aparte ejemplo. de eso, que es que la mitad como mínimo eran fake. O sea, yo he comprobado que la mitad de las cosas que me pasan son fake news, dentro del mundo de la conspiración, ¿sabes? O Sí, sea, sí, 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 sí. que digo, no, es que una mínima búsqueda de un minuto, literalmente, ves que no es real, o sea, no tiene ninguna base, no hay ninguna, Totalmente. o sea, de hecho es gracioso porque muchos artículos de estos de Maldita, ¿sabes? Los de Maldita y todo esto, ¿no? Sí, Que sí, que son infames y son lo peor y tal. Pero es que muchos artículos tienen razón, o sea, desmontan cosas que son bulos. sí, sí, O sí, sea, sí. muchas veces para los vídeos me he servido de artículos de maldita.es porque tienen toda la información ahí bien puesta y es verdad que desmontan algunas cosas que son bulos, es verdad que luego, obviamente, atacan siempre la versión conspiranoica, ¿no? Y siempre defienden la oficialista, sospechoso, pero a veces es que es verdad que en el mundo de la conspiración hay mucho bulo también. La gente se cree la primera publicación que te pasa y no puede ser. O sea, hay que ser crítico con todo. Totalmente. Es que es tan difícil, o sea, me encanta esta charla porque es tan difícil. Yo como consumidor ahora, es tan difícil encontrar contenido fidedigno, de valor y que uno pueda decir, mira, lo que estoy escuchando tiene una base, tiene un estudio, tiene un argumento y tiene una búsqueda de la que sí me puedo fiar. Otra cosa es que me pueda fiar de lo que a lo mejor está diciendo en el sentido de, mira, esto es así y punto. No, ahí no me tengo que fiar, ahí tengo que reflexionar y analizar. Pero sí que sé que esa persona ha trabajado ese contenido. Yo no voy a decir nombres, ¿vale? Pero gente de YouTube, de tu número de suscriptores o más, etcétera, que yo he ido siguiendo, yo veo cada vídeo que pienso, ¡guau! Pero esto cómo lo pueden hacer. O sea, ¿cómo pueden subir un vídeo que se lo ha inventado? O sea, esto que está diciendo se lo ha escuchado un ruido en algún sitio Sí, sí, y lo ha sí. grabado y se lo ha inventado Sí, sí, literalmente. yo también lo veo, ¿eh? O sea, Sí, se ¿no? inventan directamente algo para... O hacer vídeos por hacer. O sea, Sí, sí, sí. esto lo he visto, ¿no? Lo he visto Sí, y sí, sí. sé que se hace porque conozco muchos creadores de contenido
Y sé que se hacen vídeos por hacer vídeos. Sí, O sea, sí, sí. porque hay que mantener un calendario y hay que mantener un sueldo, ¿no? Entonces, Total. bueno, pues vídeos de cualquier tema, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, Qué ahí increíble. ya entra la ética de cada uno de decir, bueno, pues igual estoy un mes sin subir vídeos, pero porque no quiero meter relleno. O Sí, sea, sí, sí. prefiero hacer otras cosas y no meter relleno, ¿no? Sin duda. Fíjate que yo siempre pienso, cuando llegamos a este punto, ¿no? Pienso, para que alguien pueda entender esto y empatizar con nosotros, tiene primero que darse cuenta de que el mundo no funciona como le han contado. Luego haberse metido un poco en el tema este de la conspiración en diferentes temas. No solo un tema de lo de 2020 y tal, sino más temas. Y luego tiene que haber llegado a la conclusión de que esos vídeos tampoco son del todo fiables y lo que estamos diciendo ahora tiene sentido. O sea que nos queda muy poca gente que pueda llegar a este punto y estar con Sí, 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 nosotros. es como un nicho dentro de un nicho dentro de un nicho, ¿no? O sea, es como ya... Total, total. Pero Total. sí. Mm. Te quería hacer una pregunta y antes de pasar al tema de tierra plana ya directamente. ¿Vas a ir a votar o no votas o cómo ves el tema ese? Sí. Sí, ¿eh? Vas a votar y... Voté en las municipales, creo que eran. Ujú, Bueno, para los ayuntamientos, ¿no? De la ujú, localidad. Ahí voté. Y sí, llevo un par de años votando lo mismo. La gente ya se puede imaginar. Igual no lo voy a decir porque tampoco, no sé. ujú. Pero la gente se puede imaginar. O sea, el único partido que creo que mínimamente expone y va contra las agendas actuales. ¿Y Es que estás no. seguro, convencido de que eso es así o ese partido también juega un poco a captar votos por ahí? Claro, jugará seguro, seguro. Ha visto un nicho ahí, ¿no? O sea, hay un Mm, nicho de un montón de gente patriota conspiranoica, barra conspiranoica, y han dicho, vamos, o sea, que hay mucha gente, vamos a por ello. mm, mm, Pero yo he hablado con gente de ese partido, concretamente pues con el que se presenta en mi localidad ujú, y con otros online y tal, y a mí me transmiten que son los que más tiran hacia lo que yo creo y ujú. donde yo creo que debe ir. Es que la otra alternativa, bueno, la otra alternativa es no votar o votar a un partido que es menos que eso. O sea, que directamente va hacia las agendas o intenta implementar las agendas que yo no creo que se deban implementar, ¿no? Agenda Ya, ya, ya. 2030, Total, total. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Totalmente. bueno, sí, o sea, que hay gente que dice que están metidos con el globalismo y tal. Sí, sí, no te digo que no, es lo que digo, que siempre habrá, incluso habrá un sector que sea legal, que sea gente como nosotros, normal, y otros que seguramente tengan afiliaciones con cosas de la élite y tal, pero bueno. O sea, ¿es Ya, eso o no votar? No sé, igual no ya, voto, ¿eh? O sea, todavía no he ya, ya. votado, igual no voto, ya veremos. Si me Mm, apetece ir a votar, pues votaré eso. Si tengo que votar, votaré eso. Si no, pues no voto. Tampoco, sí. tampoco pasa nada. Es un tema muy complejo porque yo lo que ¿Tú vas a pienso aquí, votar o cómo lo ves? ahí va, yo no voy a votar, pero porque ya es como que estoy como muy, muy aislado de todo eso, es como que no existe para mí. Pero, o sea, yo por ejemplo, si me preguntaras, por ejemplo, ¿qué prefieres, que la gente vote o que no se vote o no vote nadie, ¿no? Ujú. Yo no sé qué decirte, porque hay mucha gente que dice eso A de ver, que yo voy alguien, alguien tiene que salir. Es Entonces, que si si no tú no sale votas, alguien, va a salir lo que voten los que no tienen cabeza. Y ya sabemos lo claro, que es eso. PP pero o tú PSOE, ¿no? imagínate que vota menos del 10% de la población. Eso no tiene sustento. O sea, ahí se caería el gobierno, porque no tiene un sustento. Ya. Aunque gane el partido más votado, pero no tendría una validez. Pero ahí veríamos una España, por ejemplo, que funcione. Yo creo que no. Yo creo que es peor todavía. No están preparados. Yo creo que la sociedad no está preparada para que no haya gobierno. Por eso hay gobierno. No, no, seguro que no. Sería un caos. Ahí está. Ahí está. Sería un Eso es caos, lo que veo. no. O sea, está muy bien decir la utopía, ¿no? De, no, sí, todos nos arreglaremos. No, es que no es verdad. Es No que es no es verdad. verdad. O sea, Ahora se mismo no. podríamos crear una comunidad, y es verdad, nosotros, entre los conspiranoicos, digamos, ¿no? Negacionistas, Sí. etcétera, podríamos crear ahí una comunidad en el campo, sería todo muy feliz, que tampoco. O sea, porque Tampoco. luego nos daríamos cuenta de que hay muchas diferencias personales, incluso dentro del mundo de la conspiración y tal, ¿no? O sea, no por... O sea, yo tengo, por ejemplo, diferencias con gente de la Tierra plana y, o sea, porque ellos crean que la Tierra es plana no quiere decir que me vayan a caer bien. O
sea, de Sí, ningún sí, sí, modo, sí, sí, ¿sabes? O sí, sea, sí, 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 sí. sí, puede haber un punto de conexión ahí, pero si luego muchas otras cosas no piensas igual o no te llevas, pues no te llevas, ¿no? Entonces creo Totalmente. que es una utopía, ¿no? Esto de nada sin gobierno. Creo que tiene que haber alguna forma de control social, ¿sabes? Todavía sí. Sí, 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 sí. O sea, el ser Todavía, humano de hoy no está todavía, preparado. Todavía, sí, todavía. sí. O sea, Sí, en sí. el futuro puede que no. Si las Mm, cosas cambian y tal, mm. puede que no, pero de momento creo Muy de que acuerdo, es ¿eh? utópico. Muy de acuerdo, acabarían poniendo jueces y policía. Esa Sí. comunidad conspiranoica acabaría siendo parecida a como es el gobierno de Sí, hoy, en seguro. miniatura, ¿no? O sea, una En versión miniatura. menor, pero acabaríamos Y la haciendo eso. horca y tal. Que tengo Sería mucha así. gente que me dice, no, es que hay que vivir en un poblado ahí apartados de tal. Mm, Digo, sí, mm. pero ¿cuánto tiempo hasta que salgan diferencias ahí, entre la gente de Buah, ahí? ¿Y cuánto seguro. tiempo hasta volver a los hábitos que tenías en la sociedad normal? O Sí, sea, sí, sí. ¿no? Es como mucha utopía. Yo lo más cercano que he estado de estar como en libertad es en México, sinceramente. O sea, he estado en México, he ido un par de veces, ¿no? Y estuve a principios de año ahí Mm, y joder, es que ahí te dejan en paz, te dejan en paz. Yo creo que en Latinoamérica en general, ¿eh? Comparado con mm, Occidente y España, estás como, no sé, mucho mejor, ¿no? Todo es más barato también. mm. No sé, Sí. es lo más cercano que he estado como en libertad suprema y en felicidad suprema, ¿no? Es como ahí También en hay un factor ahí de Latinoamérica. que estás lejos de tu país y todo lo ves Sí, como desde esa distancia, ¿no? sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. Mm, Sí, sí, creo que es un factor que juega. Esto de sí, estar como lejos de tu país, como que lo ves todo nuevo y todo te excita, ¿no? Como, uy, sí, un sí, sí. edificio ahí, es como... Sí, sí. Y la gente del pueblo lo odia ese edificio, pero tú lo ves como, pues está muy bien. Exacto, exacto. Luego si Tienes estás 10 esa- años seguramente lo odies tú también, ¿no? Sí, 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 total, total. Yo en Pero su día sí. intenté hacer un poco eso, que has dicho, intenté un poco el tema de la comunidad, un pelín, y vi lo que tú me acabas de decir, lo vi clarísimo. Dije, a la mínima que haya alguna cosa que a alguien no le cuadra de no sé quién, ¡buah! Sacan las espadas y es un Claro. jaleo. Es peor todavía. Es Es peor peor. todavía. Entonces ya me desengañé muchísimo. Era como, bueno, yo lo he intentado por ahí, pero vi que no, que no, que no. Que tuve que salir por patas, básicamente. Sí, no, y al final, más allá de votar a un partido, que es que hay mucha gente también, los normies, que yo los llamo, o sea, gente como, ¿no? Los normies. La gente así Eso normal. era de una serie, una peli, ¿no? Los normies. Sí, Donde... bueno, no sé, es una expresión que se usa mucho en el habla inglesa, ¿no? Ah, Eh, sí, sí. como los normies, los normales, la gente, los Sí, NPCs, sí, ¿no? sí. Sí, sí, Digamos. sí, sí, sí. Vale, Eh, no sé en qué serie. ¿En Severance has visto esa serie? no, ¿Te suena? Buah, no. buenísima. Buenísima. Nada, sigue, sigue. Te la dejo ahí. Severance. Severance. ¿Pero que Sí, está en sí. Netflix o...? Es de Apple TV, es del año pasado o del anterior. Va Vale. de una corporación que Sí. a sus empleados les mete un chip para Ujú. que cuando entren en la empresa solo puedan recordar la vida de la empresa. Y cuando salgan de la empresa solo puedan recordar la vida de fuera de la empresa. O sea, no Hostia. O podrán sea, que recordar en la lo vida que... real no se acuerdan de lo que han hecho en la empresa, ¿no? Exactamente. Entonces los normies, creo que era esa serie, no estoy seguro, pero diría que los normies son los que no tienen eso. ¿Sabes? Ah, claro, Creo que claro. era por ahí. Pero bueno, si no, la serie es Pues sí, maravillosa. normies viene del inglés normal. ¿Sabes? Sí, Gente normal que... Como sí, los sí, sí. bots del sistema, ¿no? Sí, Te decía que... sí, que es como que dependen mucho de la política, se meten mucho en política pensando que los políticos van a cambiar su vida para bien y que les van a salvar. Creo que es una mentalidad muy normie eso, o sea, sí, muy, sí, sí. muy mediocre, ¿no? De Sí. no puedo cambiar nada, mi vida es mediocre y tal. No, la realidad es que, o sea, la gente se sorprendería si se salieran de conspiraciones y de noticias, o sea, tanto de conspiraciones como de las noticias oficiales, si apartan eso durante un mes y se centran en lo que ellos quieren hacer y en sus proyectos personales, Ujú. la gente se sorprendería de lo que conseguirían y de lo bien que estarían Sí, totalmente. y de lo mucho que Verían mejoraría su vida. que se desintoxica todo y psicológicamente y que valorarían mucho más las cosas. Totalmente de acuerdo. Pero también tiene que haber gente que... Yo siempre pienso que el mundo es perfecto, entonces si hay gente que vive enganchada a eso y tiene esa mentalidad es por algo también. Y forma parte de la vida, forma parte de la humanidad y por algo de un orden. Es decir, no podemos ser todos, entiéndeme, igual de inteligentes, no lo somos, ni somos No, no, igual claro, de claro. O guapos, ni sea, somos igual de... tiene que haber camareros, tiene que haber basureros, tiene que haber gente que trabaja en el McDonald's y está bien. Y hay Sí, gente que está hecha para eso.
Sí, sí, sí. En Hay cierta gente manera, que sí. está hecha para eso y es feliz trabajando de eso. Sí, Es sí, sí, feliz sí. trabajando de eso. Y Sí, hacen un bien a la sociedad. sí, sí, porque Hacen un bien a mantienen la sociedad. esa estructura que en el fondo hace que todo funcione, porque es que al final no nos damos cuenta de que todo funciona porque hay mucha gente que hace muchas cosas, si no, Es no que hoy en día funcionaría. también creo que hay un error en general en el mundo de la autoayuda, del crecimiento personal, y es pensar que todos tenemos que ser empresarios supermillonarios y súper exitosos. No, es Uf, que hay gente, como decimos, que está hecha para trabajar en trabajos normales y está perfectamente bien. O sea, no hay nada malo en eso. No hay nada malo en absolutamente. trabajar en la oficina de 9 a 5. Si tú eres No, no, feliz no. y tú estás diseñado para hacer eso, es perfecto. Pero hay Sin duda. gente como yo que no puede, yo no puedo estar en un trabajo así. Lo he probado, Ujú. no puedo. Ya, Yo te tengo que entiendo estar a mi perfectamente. bola, hacer mi movida. Estoy hecho para hacer lo que hago. Pero Sí, luego sí, hay sí, sí, gente que está hecha para tal. La cosa sin es duda. encontrar que tú estés a gusto haciendo lo que haces. Eso sí, o sea, si tú tienes un trabajo normal y estás muy quemado y fatal, entonces no estás hecho para eso. Absolutamente. Yo cuando veo un coach de estos que dices o algún tema espiritual que veo lo de hazte millonario, consigue traer dinero o algo así, ya lo quito, lo descarto, porque digo, es que ya Sí. está engañando a la gente, porque Sí, en el está fondo, vendiendo humo. sí, porque O si sea, eso todo el está bien mundo, igual para un sector de la población solo, ¿sabes? Que esté sí, diseñada para eso. Pero para, no vendas que todo el mundo puede... No. o sea, fíjate que si todo el mundo comprara ese curso y todo el mundo lo hiciera, Ujú. es técnicamente imposible que todo el mundo sea millonario, porque si hay gente millonaria es porque hay gente que es pobre, si no, no podría haber Exacto, millonarios como tal. Entonces, ahí exacto. ya se ve la trampa, o sea, ahí te das cuenta de que no. Sí, además, es eso que has dicho de que como la vida es perfecta, ¿no? Como Sí, es. sí, O sea, la vida es perfecta. eh, claro, la gente dice, no, es que no debería existir esto malo que sucede o gente que sea pobre. No, sí, sí debería existir porque existe. Sí, O sea, el hecho de exactamente. que exista quiere decir que debe existir, ¿no? Si no, Sí, no sí, sí. existiría. Sí, 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 O sea, esto totalmente. estaba viendo un... Me gusta mucho escuchar a rabinos, Ujú, son sabios judíos, ¿no? ujú, Y las enseñanzas que transmiten de la Torá, de la Cábala y tal. Y uno decía, un rabino estadounidense, decía que todo lo que sucede es porque Dios lo permite. O sea, no puedes decir, totalmente. esto no debería haber pasado. No, el hecho de que haya pasado quiere decir que tenía que pasar. Sin duda. Lo que pasa es Totalmente. que igual no comprendemos, ¿no? Es el problema del mal también, que en filosofía el problema del mal lo usan los ateos para intentar desacreditar la existencia de Dios, ¿no? Dicen, ¿cómo puede existir un Dios que es todopoderoso y tal si existe el mal, ¿no? En el mundo del Ujú, sufrimiento. Y es ujú, lo que se llama el problema del mal. Pero, claro, el contraargumento es que no sabemos los motivos por los que pasan ciertas cosas negativas. ujú, Igual hay un correcto. motivo. Bueno, igual no, es que hay un motivo. Hay un Lo que pasa es motivo. que no lo conocemos. Claro. Fíjate si es soberbio, porque la gente que piensa así cree que sabe más que Dios. Claro, claro, que sabe Y más ahí que Dios. es No, como. yo sé Mm, que esto no hay ninguna razón para esto, ¿no? O ya, sea, ya, ya. es tan... Es como para dejar de escuchar a esa persona inmediatamente, ¿no? O sea, ¿quién te Totalmente. crees tú para...? O sea, es como, Totalmente. no, o sea, algo malo sucede, acepta esa situación Mm, y cree que es para bien, porque es para bien al final. Si existe Pues tiene un Dios, todo es motivo, para bien, tiene incluso una lo causa. malo, ¿no? Sí, 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 sin duda. Yo aquí distingo mucho entre, porque la gente a veces confunde el término perfecto e ideal. Es decir, ¿el mundo es ideal? No. Pero ¿por qué no es ideal? Porque cada uno tiene unas ideas distintas. Es decir, mi mundo ideal es diferente de tu mundo ideal. Entonces, no puedo conseguir que mi mundo ideal exista porque tendría que existir el tuyo y el del otro y el de aquel, y eso es imposible. ¿Vale? Entonces, el mundo que tú interpretas como ideal es una ilusión. Ahora bien, el mundo perfecto lo es. Sí es perfecto porque todo lo que ocurre tiene un porqué, una causa, como has dicho ahora, Hmm. y tiene un origen profundo y una raíz profunda. El tema es entenderlo, eso es lo complicado. Y Sí. eso es lo que a veces nos quedamos ahí saturados y no analizamos. Hostia, si pasas por algo voy a ver por qué. Porque como digo, todo es perfecto. Y esa confusión está. Pero bueno, eh, yo intento siempre pues indagar, como te he dicho antes, cuando hay una censura pienso, ¿por qué se censura? No, no, joder, qué malos son, están censurando todo, tal, porque a mí también me ha pasado, ¿no? Sino, ¿por qué censuran? ¿Qué motivo hay detrás de eso? Aunque sea un motivo maligno, pero ¿por qué existe ese motivo? ¿Por qué Dios o la vida ha creado a esa persona con ese motivo haciendo esto? ¿Qué orden hay ahí? ¿Qué sentido? Etcétera. Porque Claro, ahí aprendo. eso es lo que uno se tiene que preguntar ante Sí, sí, situaciones de la vida. ¿Por sí, sí, qué Dios permite esto, no? ¿Qué me quiere exactamente. enseñar?
Sí, ¿Qué debo sí, sí. aprender de esto y qué tengo que sacar de esto, ¿no? Siempre hay una enseñanza detrás de este tipo de cosas negativas, entre comillas. Sí. Y es como cuando éramos pequeños, ¿no? Pensábamos que nuestros padres nos castigaban, llorábamos y pensábamos que eran malvados y en realidad nos castigaban por nuestro bien, ¿no? Pues Sí, en nuestra vida adulta lo mismo. Cosas malas sí, suceden para algo. sí. Entramos un poco o sea, llevamos 55 minutos de charla, Sí, no hemos apenas entrado hemos todavía hablado. al meollo. Hostia, Increíble. pero me encanta, o sea, he visto tanto que he dicho, joder, me apetece mucho, o sea, yo también lo hago por disfrutar esto y me apetecía mucho, digo, joder, aquí hay un montón de bagaje, ¿sabes? Me Sí, sí, apetece, sí, sí, ¿sabes? sí. Pero la Total. gente nos va a matar, como no hablemos de tierra plana o tierra esférica, nos mata, Sí, ¿te literalmente. imaginas? Acabamos el directo sin haber hablado de tierra plana ni nada. En Ya plan, ves, bueno. ya ves. Pues nada, a ver, yo quiero empezar desde aquí, ¿no? Yo interpreto, porque tú dirás un poco lo que tú ves, porque yo tampoco sé exactamente lo que tú percibes, pero yo interpreto que tú en tu mente, cuando ves la Tierra, ves el mundo o te vas al mar, tú lo ves como si fuera plano, en el sentido de tu interpretación ya da por hecho que la Tierra es plana, ya no concibes que sea curva o sea esférica, sino que ya interpretas que es plana. Y dentro de eso, si es así, ¿cómo imaginas realmente que es? O sea, ¿qué te imaginas? ¿Hay algo más allá de la Antártida? ¿No lo hay? ¿Hay una cúpula? ¿No la hay? ¿Cómo es tu cosmovisión de eso? Yo, por mi percepción y mi intuición, ambas cosas son importantes en la vida, no se puede descartar ninguna de las dos. Ujú. Intuyo y percibo que vivimos en un plano. O relativamente plano, evidentemente, pues hay montañas, hay desniveles. Ujú. Pero yo cuando miro el mar y veo un horizonte perfectamente plano, pienso y digo, ¿alguna vez he visto una superficie curvada como una esfera con el agua pegándose a su superficie? Por todos los lados, por abajo también. Digo, no, o sea, realmente no. ¿Dónde sucede eso? En teoría, según la narrativa oficial, en la Tierra. O sea, a nivel planetario, ¿no? Ujú. Dicen que es la gravedad. Entonces yo digo, vale, ¿puedo percibir eso? No, no podemos percibir eso como seres humanos. ¿Por qué? Porque podemos volar como mucho a 12 kilómetros de altitud en una aeronave, en un avión comercial. La altitud máxima que alcanza un avión comercial son 10-12 kilómetros, Ujú. que yo he experimentado muchas veces y no se ve tampoco la curva. ¿A partir de cuándo se ve la curvatura de la Tierra, no? En teoría, tú lo buscas en Google y te dicen que a partir de los 15 kilómetros, más bien 20, tirando a 20, es cuando más o menos se puede empezar ya a percibir cierta curvatura, ¿no? Pero claro, si nosotros no podemos ascender a esa altitud, Ujú. ¿cómo vamos a comprobarlo? Ujú. Ya te tienes que fiar de terceros, que Ujú. está muy bien, o sea, te puedes fiar de terceros, ¿no? Problema, estos terceros son agencias gubernamentales, la NASA, agencias espaciales japonesa, China, sí, privadas como SpaceX, que en realidad trabajan codo con la NASA y tal, ¿no? O sea, tienen muchos contratos, SpaceX hace misiones con las cápsulas Dragon a la ISS, etcétera. Entonces, más o menos son lo mismo, ¿no? Estamos hablando de agencias gubernamentales que te enseñan ciertas imágenes que luego ellos te admiten, muchas veces en letra pequeña, que son imágenes creadas por ordenador o son composiciones digitales a partir de fotografías reales, Ujú. ¿no? Entonces ya empieza a ser un poco terreno pantanoso, ¿no? Es como, bueno, tengo que creer una agencia gubernamental y a la vez están haciendo aquí composiciones a raíz... ¿No? Ujú. Empieza un poco a saltar un poco las alarmas. Que tampoco hay que ser conspiranoico con todo y dudar de todo el mundo. No se puede ir así por la vida. Pero claro, estamos hablando de agencias gubernamentales, estamos hablando de millones de dólares anuales en presupuesto en las agencias espaciales y tienen que justificar también ese presupuesto, ¿no? Ujú. Entonces, la percepción es esa. Vivimos en un plano físico, porque es lo que vemos con nuestros propios ojos y nuestra experiencia es que el agua no se pega a la superficie de una bola, Ujú. no es lo que sucede en la realidad. Entonces tenemos primero que
creer a una agencia gubernamental y luego creer algo que va en contra de lo que ven nuestros propios sentidos. O sea, es un doble, ¿no? Una doble barrera que tenemos que pasar para creer la narrativa oficial. Ahí ya cada uno, como nosotros, como he explicado, no podemos comprobarlo con nuestros propios ojos, que existe tal curvatura, jamás la vas a ver con tus propios ojos, siempre va a ser a través de una agencia gubernamental, una agencia privada, Virgin Galactic, que en teoría lanzó a 80-100 kilómetros estos aviones y tal, que bueno, luego usan lente ojo de pez en la mayoría de grabaciones, ¿no? También eso hay que tenerlo en cuenta, que deforman la imagen por la lente angular. Entonces, claro, tenemos ahí un problema, y es que hay que creer, hay que tener fe. Hay que tener fe. Fíjate, si me permite, aquí salen un montón de cosas y viendo todo lo que hemos hablado antes, me apetece muchísimo. ¿Tú tienes tiempo, en principio, así Sí. sin problema? Sí, Sí. Porque me apetece muchísimo esta charla. Fíjate, yo no sé qué piensas al respecto, por ejemplo, de los extraterrestres como tal, pero hay mucha gente que podría verlo como tú lo has definido ahora, lo de la Tierra plana, ¿vale? Y sin embargo, sí creer en extraterrestres y tampoco los ha visto. Es decir, hay gente que, no sé si tú también, pero que dice, no, mira, estoy seguro de que existen los reptilianos o los grises o los arturianos o vete a saber, pero tampoco los ha visto o los ha visto en sueños, ¿entiendes? O sea, no es que los haya visto y le ha dado la mano al arturiano de turno y hey, ¿qué tal, cómo estás? ¿Vale? Sino que esa misma visión de las cosas, de cómo me voy a creer que la Tierra, que el agua se pega a la Tierra redonda si no se pega nada, ¿vale? Porque no lo veo. Luego sí creo que existe un extraterrestre y tampoco lo he visto. ¿Tú esto cómo lo interpretas? No sé si tú también crees en los extraterrestres, ¿no? Bueno, yo creo que hay seres probablemente intradimensionales o extradimensionales, es decir, seres sobrehumanos, ¿no? Yo creo en ciertas escrituras antiguas, en algunos textos sagrados, si bien ha habido mucha manipulación, pero veo una historia común en muchas antiguas civilizaciones y textos antiguos, y creo que hay algo ahí de verdad. Y todos mencionan ángeles caídos, diferentes tipos de ángeles. Pero no Entonces, ¿qué son los ángeles? Bueno, ahí ya cada uno puede imaginarse lo que quiera, claro, ¿no? Pueden ser cosas invisibles, pueden ser cosas que solo algunos pueden ver, algunos personajes bíblicos que pueden ver. En fin, yo creo que cuando se habla de Anunnakis, ángeles Anunnakis extraterrestres, creo que todo es lo mismo, al final con diferentes nombres, ¿no? Me he dado cuenta de eso. Igual que el diluvio, es una historia. El diluvio aparece en historias de la antigua Sumeria, pero también aparece en la Biblia, aparece en el libro de Enoch, aparece en la cultura asiria, aparece... O sea, son diferentes nombres para explicar un mismo fenómeno o una misma entidad, ¿no? Entonces sí que creo que hay seres que no son humanos, seres no humanos. Ahora, unos lo quieren llamar extraterrestres que vienen de Marte. Perfecto, yo no creo que de Marte se puedan venir... O sea, es que no creo en los planetas como los muestra la NASA. O sea, dudo. No es que diga que no existan, sino que dudo, ¿no? Es como... Cuidado, ahí enseñan muchos gráficos hechos por ordenador, no sé hasta qué punto es real, ¿no? Entonces, extraterrestres, Anunnakis, ángeles caídos, lo que sea, hay cosas que no son humanas. Yo creo que sí. Claro, pero fíjate, el mismo término extraterrestre ya dice que es de fuera de la Tierra. Sí, fuera de la Tierra. Es decir, que un ángel caído sería un extraterrestre. O un ángel es extraterrestre porque está arriba en el cielo. Claro, si yo me meto en tu mente y pienso en que yo veo la Tierra plana, ¿no? Y que no sé cómo ves el espacio, no sé cómo lo imagina o lo ve tu mente. Claro, ¿de dónde viene ese extraterrestre? O sea, ¿qué hay fuera? O qué es fuera realmente dentro de esa cosmovisión, ¿no? Claro, esto es un misterio. O sea, no te puedo decir, esto es lo que hay, que también veo muchos canales de conspiración o que hablan de Tierra plana que dicen, esto es lo que hay fuera de los límites de la Antártida. No lo sabes, claro, tío, es que te lo estás inventando. Es que tú no has ido a comprobarlo ni... ¿Sabes? O sea, no sirve nada tampoco montarse historias porque estarías haciendo lo mismo que los terraglobistas con imágenes hechas por ordenador. O sea, estás imaginando cosas. No sabemos lo que hay fuera del mapa que se ha creado. O sea, Google Earth, todo lo que vemos en Google Earth
eso lo hemos comprobado. Se puede navegar, puedes ir por avión, tierra, mar o aire y puedes comprobar que las distancias son correctas. Más allá de eso, yo creo que todo es un plano y que más allá de de lo que conocemos como Google Earth, hay más cosas. No sé si hay más tierra, no sé si hay un domo, una cúpula. No sé si hay una especie de espacio, pero que es mucho más pequeño que el espacio infinito que nos vende, ¿no?, la narrativa oficial. No sé lo que hay, podemos imaginar. A mí me interesa en este aspecto ir hacia atrás y leer lo que decían los antiguos. O sea, no solo la Biblia, sino libros apócrifos que no están en la Biblia, que de hecho fueron prohibidos, que por cierto escribí, en mi nuevo libro es Los libros de Enoch, edición completa en español, que precisamente hice esta mega traducción que me ha llevado años, porque creo que ahí está la clave, o muchas claves, que nos ayudan a descifrar la realidad presente. O sea, no solo el pasado, sino conocer el pasado para descifrar nuestro presente. O sea, por ejemplo, esto que me preguntas, ¿qué hay en el cielo? ¿Qué hay más allá de los límites? ¿No? Pues en estos textos antiguos se dicen muchas cosas que en la narrativa oficial se han olvidado y se han descartado porque no les interesa. No les interesa. Se habla de gigantes. ¿Tú crees que le interesa a la narrativa oficial empezar a hablar de posibles gigantes en el pasado? No, entierran eso y quieren que te olvides, no saber los libros de historia, a pesar de que todas las culturas, sobre todo en Latinoamérica, se ha hablado siempre, 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 y en España mucho también, el País Vasco, etcétera, etcétera, de gigantes. Als gegants en Cataluña, ¿de dónde viene eso? ¿Se lo ha inventado alguien? No, es común en todas las civilizaciones y en todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque hay algo de verdad. Entonces, se olvidan cosas que están en los textos antiguos. Por eso es importante volver a esos textos antiguos, ¿no? Que es donde, te digo, puede haber un resquicio de verdad sobre lo que hay, sobre cómo es la Tierra o qué hay más allá de los límites. Yo, por ejemplo, el tema este de los gigantes, que sí que me parece muy interesante, claro, me pregunto hasta qué punto, por ejemplo, los jugadores de baloncesto, que hay algunos que miden 2,20, 2,25, pienso, claro, es que eso se puede ver como un gigante, según cómo. No sé qué medida tienen los gigantes que mencionan esos libros. Bueno, un poco mayores. Por ejemplo, en la Biblia se menciona al gigante Og de Basán y las dimensiones de la cama, pues de la cama que él ocupaba, dan más que esos 2 metros y algo, ¿no? No sé si llega a 3 metros así. Claro, Goliat, David y Goliat también. Es que se presentan como hechos reales, no son historias, que se presentan como hechos reales, ¿no? Cuando dicen que los habitantes de tal sitio en la Biblia eran como nosotros seamos como saltamontes y tal. O sea, gente muy alta. Gente muy alta, se habla de doble fila de dientes también, cabello rojizo, una brutalidad enorme, mucha fuerza, algunos volaban, como se dice en el libro de los gigantes. Y todo esto, pues son libros que se han encontrado en las cuevas de Qumran, muchos de ellos, de los apócrifos, en Jerusalén, ¿no?, en el Mar Muerto, y que cuadra con historias de la antigua Sumeria. Claro que en la antigua Sumeria pues se habla de Gilgamesh, ¿no?, Babilonia. Entonces son diferentes civilizaciones que hablan de mismos hechos, de seres gigantes y seres sobrehumanos, con poderes, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que merece la pena investigar. De hecho, hay muchos que creen que los gigantes no murieron del todo después del diluvio y que incluso hoy en día puede haber todavía algo. No, algo interesante es. Sí. Yo también digo que a día de hoy hay enanos y hay... O sea, si tú coges un enano y coges un jugador de baloncesto y dices que son la misma especie, como que si vinieras de fuera dirías, hostia, no parecen la misma especie, ¿no? Sin embargo, sí lo son. Ambos son seres humanos. Claro, la pregunta es esa. ¿Los gigantes, si existieron los gigantes, eran humanos o no? Porque, a ver, en Génesis, ¿vale? En el Génesis bíblico hay un versículo muy extraño que es Génesis 6, que dice que los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, bajaron a la tierra y tuvieron relaciones con mujeres humanas. Y de ahí surgieron los gigantes Nefilim, o los héroes de la antigüedad. Y ahí se acaba ese versículo bíblico y pasa a otro tema, ¿no? Como que, ¿qué ha pasado aquí? Claro, luego en el libro de Enoch, los libros de Enoch y otros libros apócrifos que fueron apartados de la Biblia, en el concilio en varios concilios, ¿no?, que se hicieron hace siglos, decidieron qué libros formaban parte de la Biblia y
el libro de Enoch y otros libros apócrifos no fueron apartados, ¿no? Por diferentes motivos que explico en el libro, pero bueno, precisamente es porque hablan de estos seres, ¿no? De estos seres gigantes, y a los padres de la iglesia no les hacía mucha gracia. Les parecía como muy fantasioso y tal, ¿no? Incluso herético y blasfemo, pero bueno. Entonces en Génesis 6 se menciona esto, luego en el libro de Enoch se va más en profundidad y se dice que las mujeres humanas tuvieron relaciones con los ángeles caídos y de ahí surgió una especie de seres híbridos que eran estos gigantes. Ya te digo, doble fila de dientes, 6 dedos en cada mano, algunos eran incluso cíclopes, que eso aparece en mapas antiguos también, curiosamente, como el de Urbano Monte, que aparecen cíclopes por ahí en Latinoamérica. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Se lo imaginaron todo? Y luego está la antigua Grecia y Roma, ¿no? Que ponía esta mitología, estos seres mitológicos, por ejemplo, las pirámides, ¿no? Que se ven ahí como medio leones, medio humanos, titanes. ¿De dónde sale todo esto? Que ahora lo representan mucho en Hollywood, ¿no? Guerra de los Titanes. Bueno, X-Men. ¿Qué son los X-Men? ¿Qué es Spider-Man y Batman? Son híbridos. ¿De dónde viene todo esto? ¿Se lo inventaron en el pasado? No tiene mucho sentido que se molestaran en... Primero en inventarse esa historia, que podría ser, ¿eh? O igual se pusieron ciegos de tripis o algo y se inventaron la historia, puede ser. Pero hasta el punto de hacer esculturas de esas seres... No. No sé. Yo pienso que en todo eso hay una parte de verdad, obviamente. Hay una parte de verdad. No sabemos no sabemos el porcentaje de verdad que hay, claro, pero algo hay ahí, ¿sabes? Sí. O sea, que Spider-Man no ha existido en la realidad, estoy bastante convencido. Yo también. Pero que ha habido una hibridación en algún momento de la historia, seguramente la ha habido. Y seguramente pues hubiéramos visto seres como hoy vemos en países más exóticos, seguramente, humanos que o tienen mucho pelo o tienen más dedos o lo que sea, que lo llamamos deformidades, ¿no? Entre comillas. Sí. Pues igual en el pasado había deformidades, pero mucho más grandes y a lo mejor sí, más bestias. Como deformidades, sino como... Claro, igual las condiciones de la Tierra eran diferentes y propiciaban ese tipo de deformidades alternativas, ¿no? O grandiosas. Ten en cuenta que en la Biblia esto es un tema que la gente muchas veces lo pasa por alto, pero se dice literalmente que vivían hasta los 900 años. O sea, Matusalén, Sí. Noé, Enoch... Entonces estos vivieron mucho más de 100 años. En ocasiones, ya te digo, 900 y pico, en el caso de Matusalén, ¿no? Sí. ¿Por qué ponían eso? O sea, se equivocaron... 900 y pico, sí, lo ponían textualmente. Sí, Matusalén y bueno, otros 800. Luego fue gradualmente bajando y al final en Génesis se dice que cuando lo del diluvio y tal, que había mucha maldad en la tierra y Dios redujo la cantidad de años del hombre a 120 como máximo, algo así, ¿no? Ya. Entonces, había otras condiciones en la Tierra, quizá, que daban lugar a que se viviera más. Puede ser. También la dieta que llevaban, no habían tantos tóxicos seguramente en el pasado, no sé. Pero que es interesante. Y con el tema de la Tierra, pues pasa lo mismo. En estos textos antiguos, por eso me interesó hacer esta traducción de los libros de Enoch y hablar de estos temas, porque creo que ahí hay parte de verdad y la gente no conoce esos textos. Y además la narrativa oficial intenta ocultarlos, ¿no? Y a través de eso podemos conocer más de nuestro presente. Pero creo, sinceramente, que no llegaremos a saber cómo es la Tierra. Vamos a ver. Tengo una pregunta con eso, ¿vale? Que me parece como bastante interesante. Pero antes de ir, antes decías lo de que el agua no creo que se curve, ¿no? Yo no interpreto que en la Tierra se pueda curvar el agua. Bueno, el agua se puede curvar el agua. Sí, o sea, tú puedes poner un chorro de agua, sí, y con una pistola de viento hacer que se curve, ¿no? O con electricidad estática hacer que haga así el chorro de agua. No sé, lo que nos adapta o sea, la cosa es, las superficies de agua en reposo nunca se ha visto que no formen un plano horizontal. Superficies de agua en reposo, sin ninguna fuerza que haga que se curven. O sea, tú dejas una piscina o un lago sin turbulencias y jamás va a adoptar o sea, no se va a pegar a la parte de abajo de la Tierra, ¿no? ¿Entiendes? O sea, se va a caer. ¿Por qué? Porque así funciona la física de los fluidos y tal. Entonces, ¿por qué pensar que eso sucede a nivel macro en la Tierra si no lo podemos comprobar? ¿Y por qué pensar que no? O
O sea, quiero decir, Ya, claro, es claro. una Ahí está la interpretación. cosa. ¿Puede suceder? Sí. ¿Es Mm, probable? No, porque no lo podemos ver en la realidad. claro. O sea, si Pero tú fíjate. si tú tienes que deducir, si tú en la Tierra, vivimos en la Tierra y vemos que las superficies de agua en reposo forman un plano horizontal y nunca se pegan, no se adhieren a la parte exterior de una esfera, porque no tiene sentido, tú mojas una pelota de tenis, se cae el agua, ¿por qué asumes que eso sucede a nivel macro, no? O sea, ¿qué es lo más probable? ¿Que suceda a nivel macro o que no suceda? Teniendo en cuenta nuestra experiencia terrestre. Claro, lo más probable es que no suceda. Pero aquí un físico no, yo casi te diría, porque yo al final, como hago un poco de intermediario de todo, ¿no? Pero aquí un físico te diría, bueno, pero es que lo que estás interpretando como reposo desde tu punto de vista es desde dentro de esta atmósfera y de este planeta, pero en reposo no está, porque está bajo la influencia de unas fuerzas físicas Ya, que ya, ya. hacen que a ti te parezca que está en reposo, pero no lo está. Sí, o sea, Claro, la explicación oficial es que la gravedad atrae al agua y por eso se pega en la parte de abajo del globo. Pero claro, esa es otra teoría que claro, difícilmente comprobable. Es decir, la claro. teoría es que la masa de la Tierra es la que hace que las cosas se vean atraídas. Y esa Ujú, es una suposición ujú, que se probó con el experimento de Cavendish, en teoría. ujú, Que luego hubo errores en ese experimento y fue hace mucho tiempo, etcétera. Que esa es otra cosa. ujú. Entonces, ya es otra suposición que es difícil de comprobar. O sea, ¿cómo vas a comprobar que la masa total de la Tierra es la que hace que las cosas caigan hacia abajo? Es obvio que hay una aceleración vertical hacia abajo de las cosas, ¿no? O sea, Ujú. yo cojo estos iPods, hago así y caen. Perfecto. Hay una fuerza que no sabemos qué es. La narrativa oficial dice que es la masa de la Tierra lo que produce que eso caiga. Yo cuestiono eso. Yo Mm. cuestiono eso. Yo creo que puede ser No. otro tipo de fuerza o campo energético que puede hacer eso. Entonces, ya la explicación de que el agua se adhiere porque la masa de la Tierra es la que atrae ese agua en la parte de abajo es un poco sospechosa, ¿no? De todas formas, aunque fuera cierta, tienes que suponer. No lo puedes comprobar. Es lo que dices. Tienes que suponerlo. Porque imágenes reales no vas a ver nunca. Tú con tus ojos. Ya dependes de Mm, las imágenes de terceros, ¿no? En mm, este caso de la NASA. O sea, poco más. mm. Porque el turismo espacial le han ido dando largas y no todavía no existe, ¿no? Decían en 2016, decían que en 2019 ya todo el mundo podría viajar por el Mm. espacio como turista. Bueno, un fake, ¿no? Más allá de eso, tú no vas a comprobar nunca cómo es la Tierra, por lo tanto te tienes que fiar. Y lo del agua tampoco lo puedes comprobar, por tanto te tienes que fiar también. O sea, es como, ¿no? Te tienes que fiar demasiado de terceros, en este caso incluso del gobierno, ¿no? Entonces, no sé, yo tengo esa duda. No afirmo. Puede haber Sí, un porcentaje de que sea cierta la narrativa oficial, de que todo es de que vivimos en una esfera giratoria y es verdad lo de la gravedad que mantiene el agua. Hay un porcentaje. ¿Por qué? Porque no lo hemos comprobado tampoco, que sea claro, es que ahí falso. está. No hemos comprobado que sea falso. No hemos salido de la Tierra para ver nosotros mismos que sea plana con un domo. No lo hemos comprobado tampoco. Es verdad. Ahí va, ahí va. Claro, pero la versión. Claro, no hemos comprobado ni una versión ni la otra. Pero si yo Claro, me un tengo que físico quedar te con diría que una, si yo me tengo que quedar con una basado en mi experiencia y en mi mm, intuición, me quedo con que claro. vivimos en un plano relativamente plano y que el agua, hasta donde yo sé y puedo ver y experimentar, no se adhiere a la parte de abajo de una esfera. O sea, yo esa lectura, esa interpretación, vale, te la cojo y digo, sí, o sea, todo lo que es ese escepticismo en ese caso me parece interesante. Pero, por ejemplo, si yo te vengo, te viene alguien y mañana te dice, no, mira, es que acabo de ver un ovni, un platillo volante que estaba por ahí, flotaba en el aire, no sé qué. Claro, la posición desde el punto de vista terraplanista puro sería, no, no puede ser porque yo solo he visto aviones con alas. Entonces, como yo solo he visto aviones con alas, no puedo creer que tú hayas visto una nave que flote sin alas, ¿no? Porque como yo solo he visto el mar plano y el mar recto, pues solo puedo creer que el mar es plano y Sí, recto y sí, por lo tanto... entiendo que eso sería una falacia, ¿eh? Claro, Afirmar que la Tierra es plana porque no hemos visto otra cosa sería una falacia, un error en el claro, razonamiento. Pero también es un error en el razonamiento descartar que sea plana cuando no puedes comprobar la versión claro. oficial, ¿no? De forma directa.
más que por fiarte de tal. Entonces, sí que tienes razón, pero tampoco creo que se pueda uno aferrar a la versión oficial. De todas formas, el hecho de que no podamos afirmar que sea plana, porque lo que experimentamos es que es plano, Mm. creo que eso no da lugar tampoco a descartarlo, ¿no? O sea, es como, No, bueno, no. al final Mm. tienes que tomar una decisión y creo que la evidencia, teniendo en cuenta la evidencia y nuestra experimentación e intuición, creo que lo más razonable sería creer lo que creo, ¿no? O sea, que vivimos en un plano y que el agua no se adhiere. Eso yo, ¿eh? Según mi... Sí, 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 Luego, sí. O sea, yo no no lo sé. veo así, por ejemplo. Pero es lo que me gusta de esta charla. O sea, Sí. porque no hay ningún tipo de problema. O sea, además es interesante. Por ejemplo, A te voy a decir una ti, cosa. Sí. a ti, ¿qué es lo que te hace pensar que la versión oficial de la Tierra es la real? Es que ahí está el asunto. Primero, y esto es lo que iba a decir un poco con lo que estaremos súper de acuerdo, es que yo me fascina que supuestamente si fueron a la Luna en el 69 y han pasado no sé cuántos años ya y toda la inversión que hay económica en la NASA y en diferentes agencias espaciales, lo que me sorprende, no es que me sorprenda, es que intento interpretarlo y no tiene sentido, ¿no? Desde la Ujú. visión oficial, es que no se haya vuelto a ir a la Luna, es que no haya información fidedigna de lo que pasa en el espacio, es que no haya imágenes reales, es que yo no me pueda a día de hoy creer que ese tío está flotando en esa nave, ¿no? A mí es lo que me sorprende y digo, claro, si eso es así, si la versión oficial es completamente real, hostia, a día de hoy casi que estaríamos viajando a la Luna todos, ¿no? Es un poco esa visión la que tengo. Hostia, a nivel comercial, tú imagínate si montaran un chiringuito para subir a la Luna, ¿cuánta gente pagaría? Si está pagando la gente para un submarino, para Sí, ir a no, ver el ya Titanic, ahora no sé cuánto dicen dinero. que no quieren volver a la Luna porque no les interesa, ¿no? O sea, hay muchos que Claro, dicen eso. no tiene Dicen, sentido. no, es que no tiene interés volver a... ¿Cómo que no tiene interés volver a la Luna? ¿Cómo no te va a Claro, ¿cómo interesar no tiene interés? estar en la Exacto. Luna? Y venderlo, ¿y cuánta gente? O sea, Y si luego te para lo del dicen, no, Titanic es se que pagaba. no hemos vuelto porque no hay presupuesto ya. O sea, en el año Tiene 70 sí sentido. tenían, pero en 2023 no hay No tiene presupuesto sentido. para ir a la Luna. ¿En Y serio? ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, supuestamente ninguno ha ido. Y la gente pagando $250,000 para ir en un submarino a ver el Titanic. Que me refiero, ¿cuánta gente El pagaría? submarino del Titanic falla y mueren multimillonarios, pero en el 70 fueron sin problemas a la Luna con una tecnología Ay, no, cuestionable, es ¿no? que ahí Una está. nave ahí que parece esparadrapo, etcétera. Pero para mí es distinto NASA o lo que es la versión oficial de lo que nos transmiten a lo de la Tierra. Es Sí, decir, claro, o sea, la versión oficial se hablaba antes de la NASA. Antes de la existencia de la NASA ya se habló de la esfericidad de sí, la Tierra, es verdad. sí, 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 Esto no sí, sí. empezó con la NASA. Exactamente. O sea, que la NASA lo hace muy mal a mis ojos a nivel de ser cercana a la gente, eso está claro. Ujú. Pero yo, por ejemplo, lo que veo más probable, sin duda, y yo estoy convencido de que la Tierra es esférica o geoide. O sea, yo estoy convencido de que la versión oficial, más o menos, que nos han contado en relación a eso, al espacio, los planetas y demás, es así. ¿Pero por qué? Te lo voy a explicar. Porque yo primero interpreto que hay unas leyes que lo avalan. Hay unas leyes de la física. Yo sí pienso que la gravedad tiene sentido. Yo sí pienso que por la magnitud de la Tierra es lógico que no veamos la curvatura en un avión porque está muy bajo respecto al tamaño que tiene la Tierra. Y porque sí que le veo un sentido también a nivel intuitivo a todo lo demás, a todo lo que es el nivel planetario. Y porque si me voy a lo profundo y me voy a teoría de la relatividad y a Einstein y a diferentes cosas por ahí, pienso que se te caen tantas cosas a nivel de física que no es posible. Es decir, a nivel físico, si la Tierra fuera plana, claro, se te cae todo, pero sin sentido además, porque hay un montón de desarrollo en física que se ha hecho precisamente porque se ha acertado en las cosas, si no, no se puede avanzar. Entonces, a ese nivel veo que la Tierra plana se lo carga a un nivel que no. O sea, sería como tirar por tierra el trabajo de tantos físicos y de tanta evolución en ese aspecto que me parece improbable, imposible y sin sentido. ¿Vale? Esa es mi visión. Pero a mí me interesa, si no, no estaría hablando contigo. Me interesa todo lo que la Tierra plana nos puede dar, porque precisamente que haya gente motivada en la Tierra plana que diga, no, pues vamos a hacer una inversión en ver qué hay en la Antártida o vamos a intentar interpelar a la NASA para que la NASA invierta más en la Luna o lo que sea, para ver qué pasa. Pues a mí me parece que es interesante porque responde a lo que te he dicho antes que me interesa a mí, que es que haya más información.
me da la sensación de que la información que hay no es clara. Entonces ahí veo que hay gato encerrado. Sí, a ver, está claro, ¿no? Que hay cosas extrañas con las agencias espaciales, pero yo creo que tienes la duda. O sea, tú dices que estás convencido de la esfericidad, pero yo creo que hay cierta duda, ¿eh? Bueno, en realidad no. O sea, no he visto un... Pero no pasa nada, es lo que hemos dicho antes. O sea, a mí no me... O sea, es lo que has dicho antes. Yo con Risto Mejide coincidiré en que la Tierra es geoide o redonda, pero no coincidiré en nada más casi, ¿no? O sea, no me llevaré bien seguramente. Ya. Pero contigo coincidiré en muchísimas cosas, además por lo que veo más de lo que creía. Sí. Pero en eso a lo mejor no coincidimos. Quiero decir, ¿sabes? No tiene más. Sí. No, sí, a ver, es un tema que además lo iremos viendo con el paso del tiempo, a ver qué hacen las agencias espaciales, hasta qué nivel... Porque fíjate que van dando muchas largas con el tema del turismo espacial, ¿no? Todavía no existe. O sea, bueno, han ido 4 multimillonarios de forma sospechosa y ascendieron a 80 kilómetros que ni siquiera llegaron a 100. Realmente hay muchas métricas que se dice que hasta que no llegues a 100 no estás en el espacio. O sea, realmente ni siquiera fueron al espacio, ¿no? Entonces siempre muestran un mismo ángulo de la cámara, de la Tierra bola, entonces muy sospechoso. Yo digo, lo que venía diciendo desde hace años es que nos enseñen, sería una prueba definitiva, ¿no? Que vayan al espacio y muestren, o sea, que hagan zoom a la parte de abajo del globo. A la Antártida, ¿no? Desde el espacio, sí, Australia, bueno, depende de dónde esté el globo, ¿no? A la parte de abajo para ver las cosas pegadas. O sea, pero en tiempo real, ¿sabes? O sea, un satélite desde el espacio, un telescopio, que haga zoom en tiempo real en vídeo, ¿sabes? Y ver las cosas boca abajo. O sea, los océanos, los barcos boca abajo, los edificios. No, creo que sería la prueba definitiva, vamos. Pero a la vez tú sabes, y fíjate que ahora yo me estoy poniendo en tu lado, que hoy en día, con el desarrollo que hay y la inteligencia artificial y todo el rollo, pueden hacerlo por ordenador y que ni se note. O sea, podría ser algo que tampoco nos llevaría, desde ahí. Fíjate que en ese caso defiendo casi tu postura. Yo más que eso te iba a plantear, porque algún día la gente viajará al espacio. O eso interpreto yo, o sea, porque no me imagino un momento en el que, hostia, no podemos tapar esto más. Habrá un momento de aquí 100 años, 50, 200. Sí, bueno, llega un momento... Viajará al espacio. Bueno, en que si no se hace ya será muy sospechoso. Claro. ¿No? O sea... Habrá mucha gente diciendo, ¿qué pasa aquí? 100 años sin ir otra vez a la luna, ¿qué está ocurriendo, no? Por lo pronto, en 2025 van a volver a la luna, humanos. Supuestamente, ¿no? Supuestamente. Eso será un bombazo y a ver qué pasa con eso, ¿no? Y a ver si es creíble. Veremos. Yo tengo cierta... Bueno, hay expectativas, ¿no? Yo en el tema de la información que nos transmiten, si te soy sincero, ahí sí que tengo muchas dudas, teniendo en cuenta además que en una película hoy en día se hacen escenas que parecen reales y no lo son. Vale. Entonces yo no me fío nada de la información que nos puedan compartir. Ahora bien, por eso te decía, si de aquí 100 años una empresa comercializa el viaje al espacio, hostia, ahí va a ser muy difícil. No, mira, es que en realidad era plana. Es que va a ser muy difícil y ¿tú te imaginas realmente un momento en el que eso no se puede tapar y sale el gobierno o quien esté en ese momento a decir, no, mira, es que en el fondo no era esférica, pero somos... O sea, ¿cómo te imaginas ese momento? Porque no podrá ser plana y ya está. O sea, la gente no podrá subir arriba y decir, coño, que no se sube porque hay un domo. O es plana. ¿Sabes? Sí, yo siempre... Una rotura. Es que la gente me dice, métete en una misión de estas y sube y lo grabas a ver qué ves. Y es como, a ver, si me invitaran a una de estas cosas no aceptaría porque sería demasiado sospechoso. Van a invitar a Oliver Ibáñez a una misión espacial, o sea, sería en plan para quitarme de en medio algo, ¿no? Igual a la Antártida también. Que Claro, de hecho estuve mirando expediciones a la Antártida y, hombre, 10.000 euritos no te los quita nadie para unos cuantos días en la Antártida. Y a ver qué ves, porque tampoco vas a ver nada, ¿eh? No, bueno, te enseñan... Puedes elegir, entre ir en helicóptero en algunos sitios, en barco en otros y tal. Un crucero, digamos, ¿no? Pero, a ver, tampoco vas a ver mucho. O sea, no es libre exploración, ¿sabes? Porque hay unos límites también de combustible, del barco hasta donde puede llegar, etcétera. Entonces, supuestamente igual te mueres también por la temperatura. Sí. Claro. Sí, o sea, no, a ver, si vas en un barco, en un avión, pero la cosa es que no hay combustible para ir, ¿no? Hasta, o sea,
puedes llegar hasta cierto punto y ya está. Ujú. Luego te iba a preguntar, dentro de tu cosmovisión, o sea, ¿el Sol y la Luna giran como muestran los mapas estos, giran así en rotación encima del plano? ¿O están fuera del domo? Que también he visto eso de que hay un domo como de cristal y fuera del domo están iluminando. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que las luminarias son bastante más pequeñas que la Tierra en sí, ¿no? O sea, la narrativa oficial dice que son soles a trillones de kilómetros de distancia. Yo no creo que sea eso, yo creo que las estrellas son estrellas y el sol es sol. Solo hay un sol y ya está, ¿no? Y una luna, como se dice en las escrituras y en los textos antiguos. Y las luminarias cumplen varias funciones para orientar a las personas, a los humanos, a nosotros, y también como una especie de decoración, ¿no? Como decoración. También otras funciones también para el ser humano. Obviamente el sol es positivo, tiene cosas positivas para la salud, etcétera. Pero creo que son bastante más pequeñas que la Tierra. Concretamente el Sol y la Luna creo que tienen el mismo tamaño. Se dice en el libro de Enoch, tienen el mismo tamaño. Simplemente que el Sol brilla unas 7 veces más que la Luna. Pero tienen el mismo tamaño. La versión oficial, el Sol es 400 veces más grande que la Luna, porque casualmente está 400 veces más lejos, ¿no? Es como, bueno, nosotros percibimos lo que percibimos, que el Sol está a una distancia y la Luna está a una distancia y tienen el mismo tamaño, ¿no? En el cielo. Y yo creo que es que tienen el mismo tamaño. Así que, bueno, respecto al domo tengo mis dudas. Creo que es incomprobable también, ¿no? Es lo que decíamos de los límites de la Tierra. Si no hemos subido, ¿cómo vamos a saber si hay un domo o no? Yo pienso que puede haber algo, si no un domo de cristal, una especie de límite, al menos para el ser humano. Quizá un límite que separe el plano terrenal del espiritual, quizá. Lo que no sé si es un domo o no. Me parece interesante, ¿no? La teoría del domo, la cúpula. Pero queda un poco la duda de qué es realmente este domo, este límite en el cielo, ¿no? Fíjate que dentro de mi cosmovisión hay una cosa que también se ha saltado que para mí es evidente, que es que el ser humano, por haber nacido en este planeta y por haber crecido en las condiciones que hay en este planeta, dentro de mi cosmovisión, creo que a medida que nos alejamos de este planeta, si imaginamos ese espacio que yo te digo y las naves y me voy a Saturno y me voy a otra galaxia, creo que no se podría sobrevivir físicamente, al menos a día de hoy, porque no se pueden replicar las condiciones que tenemos aquí. Yo, por ejemplo, cuando veo películas rollo Interestelar o rollo la de que va Matt Damon a Marte o pelis así, Sí. pienso, es que parece que pueda estar en Marte o en Júpiter o donde esté, como si no hubiera ningún problema, ¿sabes? Como si estuviera ahí y la gravedad, que es distinta, no pasa nada, simplemente flota un poquito más, un poquito menos y todo el rollo este. Y pienso, pero aquí hay un factor de que él no ha crecido, no ha nacido en estas condiciones que hay en este sitio. Por lo tanto, tiene que verse claramente que enferma. Porque si yo ahora me pongo en unas condiciones, yo qué sé, me bajo 1000 metros debajo de la superficie y vivo ahí, estoy seguro de que me va a afectar a nivel de salud. Segurísimo. Psicológicamente, físicamente, etc. Y eso es Sí, como si no pasara nada. esto me ha recordado a la ISS. La vida en la ISS, ¿no? Sí, sí. Sospechoso. Hay muchas grabaciones sospechosas en la ISS. La tranquilidad con la que están ahí cuando cualquier mínimo fallo es la muerte instantánea de todos los que están a bordo, ¿no? Están ahí tranquilamente haciendo volteretas, haciendo malabares. Siempre hacen eso, ¿no? En vez de experimentos científicos, que sí, que hacen algunos y tal, pero la mayoría de veces que salen en cámara y tal, es más como circo, ¿no? Es como que te quieren demostrar, es un tryhardeo, ¿no? Demasiado. Es como te quieren demostrar de verdad que están ahí, ¿no? Y hacen volteretas como para enseñarte que es gravedad cero y tiran el agua y la lechuga hacen así para... O sea, es como un circo, ¿no? Es como un circo. Sí, es un circo. Sí, es un circo. Y que a nivel psicológico, estar ahí, o sea, tú estar ahí, por mucho que lo hayas entrenado, ¿vale? Pero tú estar ahí metido, sin poder ir a tomar el sol, a ver el Y la mar, velocidad a la que están yendo, ¿eh? Sí. Para mí es que a nivel psicológico te tiene que afectar seguro, segurísimo. Luego hay alguna peli que he visto que lo ha tratado, una que se llama Moon, no sé si la has visto. Que No sé. esa es muy interesante, te la recomiendo, que es un tío que está ahí y empieza a sospechar y recibe mensajes de la familia y se ve como necesita ese tipo de mensajes. Pero poco más. O sea, parece que puedes estar campando por ahí sin problema. Volviendo a lo del sol, claro, yo siempre digo, ¿no? Los terraplanistas siempre dicen, pero si el agua no se curva, ¿tú ves que se curva el agua? No se curva. Y yo digo, coño, pero si el sol está encima, el sol se debería de alejar, ¿no? Si está encima mío, el sol se aleja.
¿no? El sol se aleja, no se pone. Y yo cuando miro el sol veo que el sol se pone. Yo también veo que el sol se pone. Exacto. Entonces, ¿cómo te explicas desde la perspectiva terraplanista Ya, que no es que, veamos a el ver, sol yo igual, antes ¿no? creía un modelo que es el mapa típico Gleason. Mm. Y bueno, es el típico con el que se empieza la Tierra plana y tal. Y luego me di cuenta que tenía sus fallos ese modelo. O sea, que es claramente una proyección del globo vista desde el polo norte. O sea, de hecho se llama proyección azimutal equidistante. Y es ver el globo desde arriba, sin más. Por eso el sur está achatado y la Antártida rodea porque es el sur está achatado. Es como el globo achatado desde el polo norte. Sí, Eso sí, es la sí. proyección azimutal. Entonces, muchos se aferran, incluido yo hace años, a ese modelo en el que las luminarias circulan y el sur está... Bueno, claro, las distancias no cuadran, ¿no? No cuadran. Los vuelos en el sur no cuadran. Las estrellas rotan, hay dos rotaciones diferentes en el sur y en el norte, esto es una realidad. Y eso en ese modelo no cuadra en absoluto, por muchas acrobacias que uno quiera hacer, ¿no? Ahí entra también el ego del que decíamos, que muchos terraplanistas no son capaces de cuestionar el primer modelo con el que se encuentran de la Tierra plana y se aferran a él hasta sus últimos días, ¿no? Porque no quieren decir, no, es que igual me han engañado también con este modelo de la Tierra plana una segunda vez, ¿no? El primero el globo y luego este modelo también está equivocado. Entonces ya como, sí, logran pasar esa barrera de me han engañado con el globo, pero luego se quedan en el que este mapa de la Tierra plana tampoco funciona, ¿no? Igual la realidad es muy diferente. Igual no vas a conocer nunca cómo es la Tierra en su totalidad, ¿no? Hay que tener esa humildad que muchos no son capaces. Ya está, simplemente, ¿no? Como digo, hay muchas cosas que no cuadran en ese modelo. Entre ellas la rotación de las estrellas, las luminarias, como dices, el sol. Yo también veo que se pone el sol. O sea, no es que se vaya, Alejandro, es que se pone directamente. O sea, se ve claramente en el cielo. Se ve claramente. Y ahí está el interrogante. ¿Cómo funciona realmente el sol? No lo sé. Digo, la Es verdad, que no lo sé. fíjate, a mí sobre todo me llama la atención porque si hay alguien que dice, no, mira, es que el agua no se curva o el horizonte no se ve curvo, ¿vale? Porque no lo ve, o sea, porque lo ve lineal y no ve la curva, que yo lo puedo entender porque tú dices, joder, pues si la realidad es que se ve lineal y te subes a un avión y se ve lineal, ¿vale? Pero lo mismo sería para el sol, es decir, lo que ven tus ojos es que el sol se pone. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que yo defienda esa postura de lo que ven mis ojos, pero luego para el sol, que justo además corta con el horizonte, Sí. ahí No, no lo quiero ver? es que estoy de acuerdo contigo en eso. Sí, ahí está. Es que estoy de acuerdo Entonces, ahí, contigo. Lo que pasa es que mi posición es que no lo sabemos todo como seres humanos. Y una de las cosas que no sé es cómo funcionan exactamente las luminarias. sí, totalmente. Ni Lo de cómo las es la Tierra en estrellas, su totalidad. sí. Es que no lo sé. Es que a no ser que tú salgas de la Tierra para verlo, es que no puedes... Bueno, a no ser que te fíes de la versión oficial y de la NASA, que entonces, vale, lo tienes todo solucionado. Porque ya te muestran el universo como es, los demás planetas, que son CGI la mayoría, pero bueno, ya tienes todo solucionado con el modelo oficial. Pero si te apartas del modelo oficial, tienes que tener la humildad de reconocer que no sabes cómo funcionan muchas cosas. A mí no me supone ningún problema a día de hoy. Hay muchos terraplanistas que no son capaces. Les supone un problema decir que no saben cómo funcionan las cosas. Y la narrativa oficial también. Los divulgadores científicos son incapaces. Son incapaces de reconocer que no saben algo. Ya, tío, O sea, en general, ¿no? Pero más todavía en estos aspectos. De la Tierra, de la ciencia oficial. Son incapaces de ser humildes en ese aspecto y decir, no lo sé. No soy Dios. No he visto la Tierra, ¿sabes? total. A mí no me supone ningún problema decir que no. No, a mí tampoco. Yo, por ejemplo, en mis temas de pinchazos, por ejemplo, cuando estaba la guerra esta de si la Spike o si el Grafe o todo esto, yo es lo mismo. Yo digo, a ver, está claro que es que no me hace falta llegar ahí. Está claro que si se hacen estudios que demuestran que hay Claro, a una mí cosa, también me preguntaban, oye, ¿tú crees lo que dice en la quinta columna de esto? Y digo, es que no lo sé, es que yo no he hecho el experimento. ¿Qué te voy a claro, decir? ¿Qué exactamente. quieres que te mienta y te diga sí, es verdad cuando no lo sé? Lo que está Claro. claro es que si esta gente ha hecho un estudio y lo ha podido corroborar en el laboratorio y ha sacado un informe de eso, lo que no tiene sentido es que la ciencia oficial no le eche un ojo y diga, oye, a ver qué Claro, tienen eso estos, porque no. puede ser algo Exacto. positivo. Eso es lo Exacto. que me llama la atención, claro. Y esto se puede aplicar al tema de la Tierra también. Totalmente. Oye, si hay dudas y la gran mayoría de la gente no sabe cómo defender el modelo oficial, que esa es la realidad, tú le preguntas y no tienen ni idea,
Ni Ni idea. idea, no saben por qué lo creen, ni... No lo saben, o sea, lo creen porque se han educado así, han crecido pensando en eso y ya está, pero no se han puesto a investigar y por qué. Y que de hecho esto es gracioso porque algunos divulgadores científicos me decían que iban en contra mío, pero me decían, algo positivo de esto es que la gente ha empezado a investigar sobre este tema. O sea, la Ujú. gente lo creía sin saber por qué lo creían, ¿no? Totalmente. Entonces es algo positivo bueno, preguntarte, oye, ¿por qué creo esto? ¿No? Es que precisamente por eso estoy aquí yo, Oliver, contigo hablando de este tema y además me está encantando la charla, es una maravilla, creo. Porque yo soy de esos, o sea, yo puedo pensar lo que sea, yo puedo pensar que la Tierra es así, que tal, pero sobre todo lo que pienso por encima de todo es que somos seres humanos, que cada uno piensa lo que piensa por algo y que hay que cuestionarse las cosas, es fundamental. Entonces yo cuando veo comportamientos como lo he visto con la quinta columna, que son amigos, entre comillas, ¿no? Pero es un poco, cuando ves comportamientos aguerridos, yo digo, Ujú. hostia, no, hay que ser más inteligente en el sentido de, oye, tenemos un informe y no hay que ir por la vía de la guerra, porque por la vía de la guerra y de yo sé más y tal, siempre vas a perder, ¿vale? Sí. Hay que ir por la vía de, oye, aquí hay un informe, voy a buscar a gente oficialista, oye, tenemos un informe con toda la humildad, mirarlo, revisarlo bien y a alguien encontrarás. Y encontrarás aliados, porque hay gente de ciencia oficial, pero de ciencia que es vocacional, claramente, y es gente que está abierta a escuchar y está abierta a ver. Y si vas por Sí. ahí, te lo encuentras. Cuando entramos en esos conflictos es cuando se pierde. Esto lo he visto mucho. La Ujú. necesidad de, hasta la disidencia, ¿no? De yo Spike, yo Grafe, yo tal. Hostia, ¿qué necesidad tenemos de hacer Sí, eso? y en la Ninguna. conspiración con la Tierra plana. Dentro de Sí, la conspiración hay gente claro. anti-terraplanista y hay gente pro-terraplanista. Sí, sí, En sí, sí, vez sí. de ser humildes ambos y decir, bueno, a ver qué conclusiones sacamos, hablemos, como estamos haciendo tú y yo, ¿no? Hablemos Sin duda, sin duda. y a Yo, ver. por ejemplo, una cosa que sí te compro al máximo, o que sí que seguro que estamos de acuerdo, es el tema de la NASA y el tema de la tomadura de pelo de todo. Yo, por ejemplo, cuando veo lo de los cables, que alguna vez has compartido, ¿no? Hay gente que ha compartido. Sí, Claro, yo intento pensar, a ver, igual tienen esos cables puestos porque, yo qué sé, saldrían a lo mejor para otro lado y quieren estar delante de la televisión o delante de la cámara que les graba. Entonces, ujú, ellos simplemente se los ponen para mantenerse ahí y ya está. Pero luego también he visto como la voluntad de ocultarlo. Es decir, hay una voluntad de que tú no veas que hay unos cables o de que ellos mismos, cuando parece que tocan con el cable o parece que entra en visión, como que no, aquí no ha pasado nada, ¿no? son microexpresiones. Sí, Son exacto. microexpresiones que hacen ellos ahí arriba, Sí. en la ISS y tal, que mm, no cuadra, ¿no? No, no, porque Algo no si tú cuadra. estás agarrado a eso porque, oye, porque sales de plano, tú lo dices, tú tocas con eso y dices, no, mira, estoy con este cable porque veis que floto, es que si no me iría al techo o me iría a tal, y entonces por eso estoy con este cable. Pero tú Claro, es eres... lo que dice. Hay esa voluntad de, hostia, la he cagado aquí, vamos a intentar, ¿no? Un Sí, gesto rápido, sí, nerviosismo, sí, como intentar, ¿sabes? sí. Yo lo Guardar que un poco pienso las apariencias. es que sí lo simulan. O sea, yo pienso que hay un montón de vídeos que han compartido que sí son simulados. Pero no todo es simulado. Esto es como lo de la luna, ¿no? Sí pienso, hostia, me cuesta, esto ya es que lo de la luna, sí pienso que al menos hubo intención de ir a la luna, ¿vale? Y que la luna está ahí, yo sí lo pienso. Hombre, la luna Pero está ahí, eso seguro. ahí va, Otra y cosa es que que se pienso pueda ir. de... Otra Sí, cosa es que se pueda ir. pero pienso que sí se grabó en un estudio una versión por si no se iba o por si acaso, ¿sabes? O sea, sí Mira, que es hubo otra una grabación opción. de Es uno una por si opción acaso. que nunca había pensado esa, la verdad. Sí, porque tú piénsalo, tú eres alguien que tiene que vender alguna narrativa a la gente y tú dices, bueno, yo me aseguro que puede haber una narrativa oficial buena, pero por si acaso, como Sí, tampoco sobre nadie todo se va a porque están enterar, compitiendo contra Rusia y tenían que presentar eso sí o es, eso sí es. una versión buena, eso seguro. Claro, esto Ya es la cuestión es si como... lo que ofrecieron en la televisión fue, ¿no? Claro, ahí está, Legítimo. ahí Ahí está. está la Yo tengo duda. muchas sospechas, claro, de lo de la Está la luna. duda que en 2025, en un año y medio, veremos. Yo no me voy a creer nada, Veremos. fíjate, no me voy a creer nada, tío. Bueno, No me lo lo puedo creer. podríamos mirar, lo podremos comentar por Twitch. Eso Sí, 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 seguro. sí. Sí, lo podemos comentar, sí, sí, sí. Sí. Bueno, vamos a Pues ir bueno, acabando tío. ya. Sí, Sí. yo es que te iba a decir ya, porque tengo que ir cortando. La Pues gente se sí, va a dormir por pues aquí. a ver, un segundo, déjame mirar una cosa. Sí. Bueno, aprovecho a Vale, saludar a la gente del chat, vale, que vale, la está aquí última la cosa y nos vamos, gente ¿eh? muy Nos vamos ya. activa. ¿Eh? Sí. Quería comentar una cosa que Sí. entre poco que me quedaba entre comillas, aunque hemos tocado muchísimo, ¿no?
La visión, ya por último, la visión de que nos engañan. O sea, ¿tú crees realmente que nos engañan como conscientemente, en plan, vamos a engañar a estos tontos? ¿O que simplemente, así mismo como nosotros o como los seres humanos, no cuentan toda la verdad nunca porque a ver qué va a pensar mi tía o a ver qué va a pensar mi novio, a ver qué tal? A ese nivel más alto también se hace eso. Y es en plan, no vamos a hablar de esto porque si habláramos de esto se nos descontrola la granja. Por lo tanto, vamos a hablar de esto de esta manera o vamos a ocultar esta información. O sea, ¿tú ves que se nos engaña o que simplemente sucede así de forma natural? Yo creo que son ambas cosas. Es decir, hay un sector que seguramente quiera engañar por un propósito oscuro, pero creo que es una minoría. Creo que es seguramente la gente que está más en el top, en la élite, ¿no? Que tenga, bueno, pues como lo de las agendas de hoy en día. O sea, está claro que hay una propaganda, alguien paga por ello y Sin tiene que duda. haber un objetivo detrás de ello. Sin duda. Están promocionando ciertas ideologías y ciertas agendas. Eso es una realidad. Todo el mundo se da cuenta hoy en día. Sí. Entonces, por lo mismo con lo del espacio, etcétera. Tiene que haber el dinero, o sea, hay que follow the money, ¿no? Follow the money. Sí, O sea, ¿de dónde sale el dinero para todo esto? Hmm. Agencias gubernamentales, etcétera. Entonces, tiene que haber un sector que sí, pero luego, seguramente la mayoría, que es como la pirámide, ¿no? Entonces, los de abajo no tienen ni idea, como la masonería, ¿no? O sea, no se les dice, a un iniciado no le dices todo. Total. Y sucedía lo mismo con otras civilizaciones y otras religiones. A un iniciado no le dices todo, no puede saberlo, pero porque no tiene la capacidad mental todavía y el desarrollo espiritual para comprender ciertos conocimientos. Ahí va. Entonces, en esto creo que se le oculta la realidad a los que están abajo. Es decir, el profe de tu universidad no te está engañando porque es malo y quiere ocultarte la realidad de la Tierra plana. No, no tiene ni idea. Él te enseña eso porque le han dicho que te... ¿Sabes? Es porque él ha crecido pensando eso y el manual que sigue pues dice que la Tierra es un globo y que todo esto. Entonces, hay una pequeña minoría y luego está todo el... Es una bola de nieve, ¿no? Todo el sistema que está abajo, creo que va por ahí la cosa. Pues nada, Oliver, tío, ha sido un placer de verdad, te lo digo. Me gusta venir aquí a estas entrevistas o charlas sin tener demasiada información de la otra persona, más allá de algunos vídeos, ¿no? Y la verdad que ha sido una gozada, tío, hablar contigo, un placer, un descubrimiento. Me alegro mucho. Sí, a mí también me ha gustado mucho. Sí, sí. Y bueno, estamos relativamente cerca, así que si un día podemos encontrarnos por Barna o así, pues seguro que Sí, estará de súper hecho bien creo que hay también una charlar. manifestación, me estaban comentando ahora, el día 15 en Barcelona, creo. No sé si Pues le vas echaré a un ir vistazo a o ver. que me ha dicho que va Robert Martínez y tal. Me ha dicho una colega Bueno, por aquí. yo ya no participo tanto porque es como lo que te decía, que no sé qué nutro ya, ¿sabes? Es como no sé qué estoy alimentando yendo, porque sí, a Ya, gente de 2030 estoy seguro de que no, pero a la vez tampoco me mola ir contra algo, me parece que es cederle poder y tampoco desde lo de los espartanos siempre digo que me parece como un poco bélico, tiene una connotación bélica que tampoco me acaba de gustar, aunque respeto y me parece genial que lo hagan, ¿eh? Entonces ya veremos. Pero bueno, volviendo a eso, la charla ha sido una maravilla, te agradezco muchísimo que te hayas pasado, que hayas estado tanto rato aquí conmigo. Y creo que la subiré entera a YouTube, creo que no nos sí, hemos sí, da pasado de nada. para... Yo Da igual para subo eso. algo también. La subiré a YouTube y nada, tío, Creo que muchísimas hemos gracias sido por... cautelosos, Sí, suficientemente sí, cautelosos para que no censuren. la verdad que Pues nada, sí. tío, un placer y vamos hablando. Vale. Pues nos despedimos aquí de todo el mundo y hasta la semana que viene. Bueno, hasta el domingo estaremos en Twitch, yo estaré en Twitch comentando cosas y la semana que viene tendremos otra charla. Así que nos vemos el próximo domingo. Chao, adiós.